La noche que Catalina Mendoza juró proteger al bebé huérfano, no sabía que estaba firmando su sentencia de muerte, o su boleto a la fortuna. El grito desgarrador atravesó los pasillos de mármol de la mansión Núñez como un cuchillo ardiente. Catalina dejó caer el trapeador y corrió hacia el ala principal, su corazón latiendo con fuerza contra su pecho. Había trabajado como limpiadora en aquella imponente residencia de las afueras de Madrid durante 3 años, pero nunca había escuchado un sonido tan devastador. Cuando llegó al gran salón, la escena ante sus ojos la dejó paralizada. Don Sebastián Núñez Villarreal, el poderoso magnate de bienes raíces cuya fortuna superaba los 500 millones de euros, estaba de rodillas en el suelo. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, ahora temblaban incontrolablemente mientras sostenía una fotografía contra su pecho. A su alrededor, los empleados de la casa permanecían inmóviles, con rostros pálidos y ojos llenos de lágrimas. «Señora Dolores, ¿qué ha pasado?», susurró Catalina a la anciana ama de llaves, que sollozaba en silencio junto a la puerta. «La señora Isabela», la mujer apenas podía hablar entre gemidos. «Murió durante el parto hace 1 hora. El bebé sobrevivió, pero ella se fue». Catalina sintió que sus piernas se debilitaban. La señora Isabela Monasterio de Núñez había sido amable con ella, siempre saludándola con una sonrisa genuina a pesar de la diferencia de clases. Durante su embarazo, Catalina había visto el brillo especial en sus ojos cada vez que hablaba del bebé que esperaba. Don Sebastián se levantó bruscamente, su traje italiano arrugado y su rostro demacrado por el dolor transformado en algo irreconocible. Con 42 años, seguía siendo un hombre imponente, de casi 1,90 m de altura, cabello oscuro con algunas canas distinguidas en las sienes, y ojos grises que generalmente irradiaban autoridad. Pero en ese momento, esos ojos solo reflejaban un abismo de sufrimiento. «Fuera, todos fuera», rugió con una voz rota que hizo temblar las arañas de cristal del techo. Los empleados comenzaron a retirarse apresuradamente, pero Catalina se quedó quieta, observando cómo aquel hombre poderoso se desmoronaba ante sus ojos. Fue entonces cuando escuchó otro sonido, el llanto débil y agudo de un recién nacido proveniente del 2.º piso. «El bebé está llorando, don Sebastián», se atrevió a decir Catalina con voz suave. El hombre giró hacia ella con una mirada tan feroz que Catalina retrocedió instintivamente. «Ese niño me quitó lo único que amaba en este mundo. Mi Isabela estaba perfectamente bien hasta que él decidió venir». Escupió las palabras con un veneno que heló la sangre de Catalina. «No quiero verlo, no quiero saber de él, que las enfermeras se encarguen». «Pero señor, es su hijo. Es el asesino de mi esposa». Don Sebastián arrojó la fotografía contra la pared, haciéndola añicos. El marco dorado se estrelló contra el suelo junto a un jarrón Ming que se hizo pedazos. «Contrataremos niñeras, enfermeras, lo que sea necesario, pero yo no quiero verlo, ¿quedó claro?». Sin esperar respuesta, el hombre salió del salón dando grandes zancadas, dejando un rastro de destrucción emocional a su paso. Catalina escuchó la puerta de su despacho cerrarse con violencia en el pasillo. El llanto del bebé se intensificó, y algo dentro del corazón de Catalina se quebró. Sin pensarlo 2 veces, subió las escaleras de mármol hacia la habitación que habían preparado como nursería. Era una estancia enorme, decorada con papel tapiz de nubes azules y una cuna de caoba que probablemente costaba más que el salario anual de Catalina. Allí, en esa cuna lujosa, yacía un pequeño bulto envuelto en mantas de seda azul. 2 enfermeras privadas estaban de pie junto a la ventana, susurrando entre ellas, ignorando completamente los gritos desesperados del recién nacido. «¿Por qué no lo cargan?», preguntó Catalina con indignación contenida. Una de las enfermeras, una mujer de aspecto severo con el cabello recogido en un moño apretado, la miró con desdén. «Nos contrataron para supervisar su salud, no para mimarlo. Además, acabamos de alimentarlo. Ya callará solo». Catalina sintió una ola de furia recorrer su cuerpo. Sin pedir permiso, se acercó a la cuna y levantó con cuidado al bebé. Era tan pequeño, tan frágil, tan inocente. Sus ojitos hinchados apenas podían abrirse y su carita arrugada estaba roja de tanto llorar. «Shh, pequeño, shh», murmuró Catalina, acunándolo contra su pecho. Instintivamente comenzó a mecerlo suavemente, tarareando una canción de cuna que su propia madre le cantaba cuando era niña en su humilde pueblo de Extremadura. El efecto fue inmediato. El bebé comenzó a calmarse, sus lloros disminuyeron hasta convertirse en pequeños hípidos, y finalmente se quedó dormido en los brazos de Catalina. Ella miró su rostro en paz y sintió una conexión inexplicable con aquella criatura indefensa. «Nicolás»,
susurró recordando que la señora Isabela había compartido con ella el nombre elegido para su hijo semanas atrás. Te prometo que nunca estarás solo. No sé cómo, no sé de qué manera, pero te protegeré. Las enfermeras intercambiaron miradas burlonas. Es solo una limpiadora, dijo una a la otra con desdén. Mañana habrá olvidado ese impulso maternal barato. Pero se equivocaban. Durante los siguientes días, mientras la mansión se preparaba para el funeral de la señora Isabela, Catalina encontraba cualquier excusa para subir a la nursería. Cuando las enfermeras hacían sus descansos, ella entraba y pasaba tiempo con Nicolás, cambiándole los pañales, alimentándolo con ternura, cantándole canciones. Don Sebastián no apareció ni una sola vez. Se había encerrado en su despacho, saliendo solo para asistir a reuniones urgentes de negocios o para beber en la biblioteca hasta altas horas de la noche. Los empleados murmuraban preocupados sobre su estado. El día del funeral fue particularmente desgarrador. La capilla privada de la familia estaba repleta de la élite madrileña, empresarios, políticos, aristócratas, todos vestidos de negro y ofreciendo condolencias vacías. Catalina observaba desde la última fila, sintiéndose fuera de lugar con su sencillo vestido negro, que había comprado en una tienda de segunda mano. Cuando don Sebastián dio el elogio fúnebre, su voz era un susurro roto. Isabela era mi luz, mi razón de existir. Desde el momento en que la conocí hace 5 años en aquella subasta benéfica, supe que ella era diferente. No le importaba mi dinero, ni mi apellido. Me amaba por quien era realmente. Y ahora se ha ido, dejándome en una oscuridad de la que no sé si podré salir. Catalina notó que nunca mencionó al bebé, ni una sola vez. Después de la ceremonia, mientras los invitados se reunían en la mansión para el velorio, Catalina escuchó una conversación que le heló la sangre. Estaba limpiando discretamente una de las salas laterales cuando reconoció la voz de Verónica Núñez de Santillana, la hermana menor de don Sebastián. «Es una oportunidad perfecta, Ricardo», decía Verónica a su esposo con una voz que destilaba ambición. «Sebastián está destruido. No le importa nada. Si logramos que firme esos documentos mientras está vulnerable, podríamos tener control sobre al menos el 30% de sus empresas». «¿Y el bebé?», preguntó Ricardo Santillana, un hombre de negocios conocido por sus tácticas turbias. «Por favor». Verónica soltó una risa fría. «Mi hermano ni siquiera puede mirarlo. Ese niño no significa nada para él. Y si algo le pasara a Sebastián antes de que Nicolás crezca», dejó la frase en el aire, cargada de implicaciones siniestras. Catalina tuvo que cubrirse la boca para no dejar escapar un grito de horror. Ahora entendía que el peligro para el pequeño Nicolás no venía solo del rechazo de su padre, sino también de la codicia de su propia familia. Esa noche, cuando todos se habían ido y la mansión finalmente quedó en silencio, Catalina subió una vez más a la nursería. Las enfermeras nocturnas estaban dormitando en sus sillas, completamente desinteresadas. Se acercó a la cuna donde Nicolás dormía pacíficamente y colocó su mano suavemente sobre su pequeño pecho, sintiendo el latido constante de su corazón. «Te lo juro por mi vida, Nicolás Núñez Monasterio», susurró con una determinación férrea en su voz. «No importa lo que cueste, no importa quién se interponga, te mantendré a salvo. Aunque tu padre no pueda amarte ahora, aunque tu familia solo vea tu herencia, yo veré lo que realmente eres, un regalo precioso que merece ser amado y protegido». Lo que Catalina no sabía era que alguien la había escuchado. Desde la penumbra del pasillo, don Sebastián observaba la escena, una botella de whisky vacía en su mano. Por primera vez desde la muerte de Isabela, algo atravesó la coraza de dolor que rodeaba su corazón. Observó cómo aquella humilde empleada, que ganaba apenas 1.200 euros al mes, mostraba más amor por su hijo que él mismo había sido capaz de expresar. Y en ese momento, borracho y quebrado, don Sebastián Núñez Villarreal tomó una decisión que cambiaría el destino de todos para siempre. 3 meses habían transcurrido desde el funeral, y la mansión Núñez había adquirido una atmósfera fantasmal. Don Sebastián se había convertido en una sombra de sí mismo, un hombre que vivía en automático entre reuniones de negocios y botellas de bourbon importado. Catalina, por su parte, había establecido una rutina secreta que desafiaba todas las normas de la casa. Cada mañana, a las 5:30, antes de que las enfermeras diurnas llegaran, Catalina subía a la nursería. Había conseguido una copia de la llave sobornando con 300 euros, casi todo su salario mensual, a Esteban, el joven jardinero que también sentía lástima por el bebé abandonado. Durante esa hora preciosa antes del amanecer, Catalina bañaba a Nicolás, lo vestía, jugaba con él y le hablaba sobre todo y nada. «¿Sabes qué, pequeño?», le decía mientras le cambiaba el pañal una fresca mañana de junio. «Hoy cumplo 29 años.
Mi madre solía hacer torrijas especiales para mi cumpleaños, con canela y miel. Éramos pobres, teníamos solo una pequeña casa de 2 habitaciones en Cáceres, pero nunca nos faltó amor. Nicolás la miraba con sus grandes ojos grises, idénticos a los de su padre, y movía sus manitas regordetas hacia ella. Algún día, cuando seas mayor, te llevaré a conocer mi pueblo. Te mostraré las calles de piedra donde jugaba de niña, la plaza donde mi padre vendía tomates en el mercado. La puerta se abrió bruscamente sobresaltándola. Catalina se giró esperando ver a una de las enfermeras, pero en cambio se encontró cara a cara con don Sebastián. El hombre se veía terrible. 3 meses de dolor habían tallado surcos profundos en su rostro. Su barba estaba descuidada, y sus ojos inyectados en sangre revelaban noches sin dormir. Vestía un pantalón de pijama de seda y una camiseta arrugada, sosteniendo un vaso de cristal con líquido ámbar. «¿Qué haces aquí?». Su voz sonaba rasposa, destruida por el alcohol y el tabaco. Catalina levantó la barbilla, negándose a mostrar miedo aunque su corazón latía desbocado. «Cuidando de su hijo, señor. Alguien tiene que hacerlo». Don Sebastián dio un paso tambaleante hacia adelante, y Catalina instintivamente colocó su cuerpo entre él y la cuna, un gesto protector que no pasó desapercibido para el hombre. «¿Me tienes miedo?», preguntó él, y por primera vez en meses algo parecido a una emoción real cruzó su rostro. «No le tengo miedo a usted, don Sebastián», respondió Catalina con valentía. «Pero no permitiré que nadie lastime a este niño, ni siquiera su propio padre». Para su sorpresa, el hombre soltó una risa amarga y se dejó caer en el sofá de terciopelo junto a la ventana. «Mi padre», repitió con sarcasmo. «Qué título tan vacío. ¿Sabes cuántas veces he visto a ese niño en 3 meses? 2 veces. 2 veces me obligué a entrar aquí, y ambas veces...». Su voz se quebró. Ambas veces solo vi el rostro de Isabela en él, y el dolor fue tan insoportable que tuve que salir corriendo. Catalina sintió una punzada de compasión mezclada con frustración. «Con todo respeto, señor, eso no es culpa de Nicolás. Él no eligió nacer. No eligió que su madre muriera. Es inocente en todo esto». «¿Inocente?». Don Sebastián soltó otra risa hueca. «Mi hermana Verónica viene cada semana a decirme lo mismo, aunque sospecho que sus intenciones no son tan puras como las tuyas». Miró a Catalina con intensidad. «He estado observándote, ¿sabes?, durante semanas. Cada madrugada, pensando que nadie te ve, subes aquí. Las enfermeras me informan que el bebé solo deja de llorar cuando tú estás presente». Catalina sintió un escalofrío. «¿Me va a despedir?». «Debería», dijo él dando un sorbo a su bebida. «Estás excediendo completamente tus responsabilidades». Pero hizo una pausa larga. «Anoche tuve una reunión con mis abogados. Estaba actualizando mi testamento, preparando el futuro de mi imperio, decidiendo qué pasará con todo cuando muera». Se pasó una mano por el rostro. «Y me di cuenta de algo terrible. Si muriera mañana, ese niño quedaría bajo la tutela de Verónica, mi codiciosa hermana, que ya me ha pedido 3 veces en los últimos 2 meses que le transfiera acciones de la empresa temporalmente para ayudarme en mi momento de duelo». Catalina recordó la conversación que había escuchado el día del funeral. «Ella no es de fiar, señor». «No, no lo es», coincidió don Sebastián. «Verónica y su esposo Ricardo están hasta el cuello en deudas. Invirtieron en un desarrollo inmobiliario en Barcelona que fracasó estrepitosamente. Han perdido casi 5 millones de euros. Y ahora ven a Nicolás solo como un obstáculo para su herencia». «¿Entonces qué va a hacer?», preguntó Catalina, su voz apenas un susurro. Don Sebastián se levantó y caminó hacia la cuna. Por primera vez, realmente miró a su hijo. Nicolás estaba despierto, observándolo con esos ojos grises tan similares a los suyos. El bebé extendió una manita hacia él, un gesto simple e inocente que partió algo en el interior del hombre. «Voy a hacer algo que probablemente parecerá una locura», dijo don Sebastián lentamente. «Voy a incluirte en mi testamento, Catalina Mendoza Rivera». Catalina sintió que el piso se movía bajo sus pies. «¿Qué, señor? Yo no quiero su dinero, yo solo...». «No estoy hablando de darte dinero sin condiciones», interrumpió él. «Estoy hablando de nombrarte tutora legal de Nicolás en caso de mi muerte, junto con una suma suficiente para criarlo adecuadamente hasta que alcance la mayoría de edad. 50 millones de euros en un fideicomiso para su educación, cuidado y bienestar. Tú serías la administradora de esos fondos». Catalina se quedó sin palabras. 50 millones de euros era una cifra que no podía ni siquiera comprender. Pero yo soy solo una limpiadora». «¿Por qué yo?». Don Sebastián la miró fijamente. «Porque en 3 meses has demostrado más amor genuino por mi hijo que toda mi familia junta».
Porque te he visto sacrificar tu propio dinero para comprarle juguetes cuando las enfermeras se niegan a hacerlo. Porque arriesgas tu trabajo cada mañana solo para darle un poco de cariño. Hizo una pausa. Y porque Isabela te apreciaba. Antes de morir, en el hospital, cuando todo se complicó, sus últimas palabras coherentes fueron: si algo me pasa, que alguien bueno cuide de mi bebé. Alguien como Catalina, que tiene un corazón puro. Lágrimas brotaron de los ojos de Catalina. Ella dijo eso. Los doctores pensaron que estaba delirando por los medicamentos, continuó don Sebastián, su propia voz temblando. Pero yo sabía que estaba siendo completamente racional. Isabela siempre fue buena jueza de carácter. Se secó los ojos bruscamente. Así que sí, te incluiré en mi testamento. Pero hay condiciones. ¿Cuáles?, preguntó Catalina, todavía procesando todo. Primero, esto debe permanecer en absoluto secreto. Ni Verónica ni nadie más en mi familia puede saber. Si lo descubren, tratarán de eliminarte. Dijo esto último con total seriedad, sin dramatismo, solo un hecho frío. Segundo, seguirás trabajando aquí normalmente. Tu salario aumentará a 3.000 euros mensuales, pero oficialmente seguirás siendo la limpiadora. Eso evitará sospechas. Y tercero, don Sebastián se acercó a ella, tan cerca que Catalina pudo oler el whisky en su aliento mezclado con su costosa colonia. Tercero, me ayudarás a aprender cómo ser padre. No sé cómo hacerlo, Catalina. Cada vez que miro a ese niño el dolor me paraliza. Pero tú pareces saberlo instintivamente. Catalina miró al hombre frente a ella, uno de los empresarios más poderosos de España, vulnerable y roto, pidiéndole ayuda. Luego miró al bebé en la cuna, inocente y necesitado de amor. La decisión fue fácil. Está bien, dijo firmemente. Lo haré, pero con una condición propia. Don Sebastián arqueó una ceja, sorprendido. ¿Cuál? Que realmente lo intente, señor. No solo documentos legales y dinero. Quiero que abra su corazón y le dé a Nicolás la oportunidad de conocer a su padre, porque ese niño necesita su amor más que cualquier herencia. Por primera vez en meses, algo parecido a una sonrisa triste cruzó el rostro de don Sebastián. Eres muy valiente al darme órdenes, Catalina Mendoza. Alguien tiene que serlo, respondió ella sin disculparse. Durante los siguientes días se estableció una nueva dinámica extraña en la mansión. Don Sebastián comenzó a aparecer en la nursería durante las sesiones matutinas de Catalina. Al principio solo observaba desde la distancia, con una taza de café en lugar del whisky. Gradualmente comenzó a acercarse más. Háblale, lo instaba Catalina. A los bebés les gusta escuchar voces. ¿Y qué se supone que debo decirle? Hola, hijo, tu nacimiento mató a tu madre y destruyó mi vida. La amargura en su voz era palpable. Cuéntele sobre ella, sugirió Catalina suavemente. Sobre cómo se conocieron, cómo era ella, por qué la amaba. Esas son las historias que él necesita escuchar algún día. Y así, torpemente al principio, don Sebastián comenzó a hablar. Le contaba a Nicolás sobre Isabela, sobre cómo la conoció en una subasta de arte benéfica donde ella trabajaba como coordinadora de eventos, sobre su primera cita en un pequeño restaurante italiano en el barrio de Salamanca, sobre cómo ella le había enseñado que el dinero no era lo más importante en la vida. Catalina observaba y escuchaba, y poco a poco comenzó a ver no al magnate frío y distante, sino al hombre destrozado que había perdido a su alma gemela. Una mañana, mientras Catalina alimentaba a Nicolás con el biberón, don Sebastián preguntó: ¿por qué haces esto? En serio, podrías trabajar en cualquier otro lugar, ganar el mismo dinero sin involucrarte emocionalmente. Catalina pensó cuidadosamente su respuesta. Cuando tenía 8 años, mi padre murió en un accidente en la obra donde trabajaba. Mi madre quedó sola con 4 hijos y sin dinero. Hubo momentos en que no teníamos ni para comer. Acarició la cabecita de Nicolás. Pero nuestra vecina, la señora Amparo, una mujer que tampoco tenía mucho, compartía su comida con nosotros. Nos cuidaba cuando mi madre tenía que trabajar 3 empleos. Ella me enseñó que la familia no es solo sangre, es quien está ahí cuando más lo necesitas. Don Sebastián la miraba con una intensidad que hacía que Catalina se sintiera expuesta. Eres una mujer extraordinaria, Catalina. Ella sintió sus mejillas sonrojarse. Solo soy alguien que entiende lo que es ser vulnerable. En ese momento, Nicolás escupió un poco de leche y comenzó a llorar. Sin pensarlo, ambos se movieron simultáneamente para consolarlo, sus manos tocándose brevemente sobre el pequeño cuerpo del bebé. Fue un momento eléctrico, cargado de algo que ninguno de los dos esperaba ni estaba listo para reconocer, pero en las sombras de la mansión, ojos envidiosos observaban.
Verónica había notado los cambios en su hermano, su reducción en el consumo de alcohol, sus madrugadas misteriosas, y había comenzado a hacer preguntas peligrosas sobre la limpiadora que parecía tener un acceso inusual a la parte privada de la casa. La tormenta se estaba gestando, y cuando finalmente estallara, cambiaría las vidas de todos para siempre. La lluvia golpeaba con furia contra los ventanales de la mansión aquella tarde de julio, cuando el mundo de Catalina comenzó a desmoronarse. Había pasado 6 meses desde que don Sebastián la incluyera en su testamento. 6 meses de rutinas secretas y momentos robados, cuidando a Nicolás, quien ahora tenía 9 meses y comenzaba a balbucear sus primeras sílabas. Catalina estaba en el salón principal, puliendo los candelabros de plata, cuando escuchó voces elevadas provenientes del despacho de don Sebastián. Reconoció inmediatamente la voz chillona de Verónica Núñez de Santillana. «Esto es absolutamente inaceptable, Sebastián. Una empleada doméstica pasando tiempo a solas con el heredero de la fortuna Núñez. ¿En qué estabas pensando?» Catalina se acercó discretamente a la puerta entreabierta, su corazón latiendo con fuerza. «Catalina es de confianza», respondió don Sebastián con voz calmada pero firme. «Ha demostrado más dedicación hacia Nicolás que cualquier otra persona en esta casa». «¿Dedicación?» La risa de Verónica era como vidrio rompiéndose. «Es calculadora, hermano, ¿no lo ves? Esa mujer está seduciéndote lentamente, usando al bebé como excusa para acercarse a ti y a tu fortuna. Es una cazafortunas de lo más común». Catalina sintió las mejillas arder de humillación y rabia. Sus manos temblaban mientras sostenía el paño de limpieza. «Verónica, esto no es asunto tuyo», dijo don Sebastián con un tono de advertencia. «Claro que es mi asunto. Soy tu hermana, la tía de ese niño. Tengo derecho a cuestionar quién tiene acceso a él. He investigado a esa tal Catalina Mendoza. Viene de Cáceres, de una familia pobre sin educación. Su madre limpia casas, sus hermanos trabajan en fábricas. ¿De verdad quieres que alguien así influya en la crianza del heredero Núñez? Suficiente». La voz de don Sebastián retumbó con autoridad. «La posición económica de su familia no determina el valor de una persona. Catalina se queda, y esta conversación terminó». «Está bien», dijo Verónica con una voz peligrosamente suave. «Pero no digas que no te advertí cuando esa mujer muestre sus verdaderos colores. Y cuando lo haga espero que recuerdes que tu familia de sangre siempre estuvo aquí para protegerte». La puerta se abrió bruscamente y Verónica salió como un huracán, sus tacones Louboutin repiqueteando contra el mármol. Se detuvo al ver a Catalina y una sonrisa cruel se dibujó en sus labios perfectamente pintados. «Ah, la limpiadora», dijo con desdén, mirándola de arriba abajo. «Disfrutando tu momento bajo el sol, ¿verdad? Pero los cuentos de hadas no existen, querida. La Cenicienta siempre termina de vuelta en las cenizas». Catalina mantuvo la cabeza en alto, negándose a dejarse intimidar. «Buenos días, señora Santillana. ¿Necesita algo más antes de irse?» Verónica entrecerró los ojos. «Eres más atrevida de lo que pensé. Eso te hará caer más duro cuando llegue el momento». Se inclinó más cerca, su perfume caro invadiendo el espacio de Catalina. «Y llegará, te lo prometo. Mi hermano está vulnerable ahora, pero eventualmente verá lo que realmente eres, una oportunista que aprovecha la tragedia para trepar socialmente». Sin esperar respuesta, Verónica se marchó, dejando a Catalina temblando de ira contenida y algo más, miedo. Porque había verdad en algunas de esas palabras. Catalina había comenzado a sentir algo por don Sebastián que iba más allá de su deber hacia Nicolás. En los últimos meses, había visto capas del hombre que el mundo nunca conocería. Su sentido del humor seco que aparecía en momentos inesperados, su inteligencia brillante cuando hablaba de arquitectura y diseño, su vulnerabilidad cuando le contaba a Nicolás historias sobre Isabela. «No la escuches». La voz de don Sebastián la sobresaltó. Estaba parado en el umbral de su despacho, observándola con una expresión indescifrable. «Verónica está resentida porque nuestro padre siempre me favoreció a mí. Ha pasado toda su vida compitiendo por atención y dinero. Tiene razón en algunas cosas», dijo Catalina en voz baja. «Soy solo una empleada. No tengo derecho a...» «¿A qué?» Don Sebastián se acercó a ella. «A cuidar de mi hijo. A tratarlo con el amor que yo no podía darle. Catalina, en estos 6 meses has hecho más por Nicolás que cualquier persona con títulos nobiliarios o cuentas bancarias abultadas». Catalina levantó la vista hacia él y por primera vez permitió que él viera la confusión y el conflicto en sus ojos. «Don Sebastián, yo...» El llanto agudo de Nicolás resonó desde el segundo piso, interrumpiendo el momento. Ambos reaccionaron instintivamente, dirigiéndose hacia las escaleras. Cuando llegaron a la nursería, encontraron al bebé con fiebre,
su frente ardiendo y su carita enrojecida. «Llama al doctor Palacios», ordenó don Sebastián a una de las enfermeras, mientras Catalina tomaba al bebé en brazos, mecándolo suavemente. Las siguientes horas fueron una pesadilla. El doctor llegó y diagnosticó una infección respiratoria grave. Nicolás necesitaba ser hospitalizado inmediatamente. La ambulancia llegó en 20 minutos y don Sebastián insistió en que Catalina los acompañara. En el Hospital Universitario de Madrid, mientras Nicolás era atendido en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, Catalina y don Sebastián esperaban en una sala privada. Él caminaba de un lado a otro como un león enjaulado, mientras ella permanecía sentada, rezando en silencio. «No puedo perderlo», susurró don Sebastián de repente, su voz rota. «Ya perdí a Isabela, no puedo perder a mi hijo también». Catalina se levantó y, olvidando todas las barreras sociales, tomó su mano. «No lo perderá. Nicolás es fuerte, y ahora está siendo atendido por los mejores médicos». Don Sebastián la miró y algo cambió en su expresión. «¿Cómo llegaste a ser tan importante para mí?», preguntó suavemente. «En 6 meses te has convertido en alguien sin quien no puedo imaginar mi vida». Antes de que Catalina pudiera responder, la puerta se abrió y entró la doctora Jiménez, una mujer de 50 años con expresión seria. «Señor Núñez, su hijo está estabilizado. La infección respondió bien a los antibióticos intravenosos, pero necesitará permanecer hospitalizado durante al menos 5 días para monitoreo». El alivio fue tan intenso que don Sebastián tuvo que sentarse. Catalina sintió lágrimas de gratitud rodar por sus mejillas. «¿Puedo verlo?», preguntó él. «Por supuesto, está dormido, pero pueden entrar ambos». En la habitación pediátrica, rodeado de monitores y tubos, Nicolás dormía pacíficamente. Don Sebastián se acercó a la cuna hospitalaria y, por primera vez desde que nació su hijo, lo tomó en brazos voluntariamente. Catalina observaba, su corazón rebosando de emoción. «Lo siento», susurró don Sebastián al bebé dormido. «Siento haber sido un cobarde. Siento haber dejado que mi dolor me impidiera amarte como mereces. Pero eso termina ahora». Besó la frente de su hijo. «Te prometo que seré el padre que necesitas». Catalina se cubrió la boca para contener un sollozo. Este era el momento que había esperado durante meses. Durante los 5 días que Nicolás permaneció hospitalizado, don Sebastián prácticamente vivió en el hospital. Canceló todas sus reuniones, ignoró las llamadas de Verónica y se dedicó completamente a su hijo. Catalina permanecía a su lado, durmiendo en un sofá incómodo de la habitación, ayudándolo con los cambios de pañal, las alimentaciones, interpretando los llantos del bebé. Una noche, cerca de las 3 de la madrugada, mientras Nicolás dormía y la única luz provenía del monitor cardíaco, don Sebastián rompió el silencio. «Mi padre era un hombre terrible», dijo de repente. «Construyó su imperio sobre amenazas y manipulación. Nunca me dijo que me amaba, nunca me abrazó. Solo me exigía perfección». Miró hacia la ventana donde la ciudad dormía. «Juré que nunca sería como él. Y sin embargo, cuando nació Nicolás, me comporté peor. Al menos mi padre nos prestaba atención, aunque fuera negativa. Yo simplemente abandoné a mi hijo. Pero está cambiando eso», dijo Catalina suavemente. «Reconocer el error es el primer paso». Don Sebastián se giró hacia ella. «¿Sabes qué me asusta más? Que me he dado cuenta de que no solo amo a mi hijo, también me he enamorado de ti». El silencio que siguió fue ensordecedor. Catalina sintió que el mundo se detenía. «Don Sebastián, usted está confundido por la situación, por el estrés». «No», interrumpió él firmemente. «Llevo semanas luchando contra esto, tratando de convencerme de que solo es gratitud o admiración. Pero es más que eso. Eres inteligente, compasiva, valiente. Ves lo mejor en las personas. Me has mostrado cómo ser mejor, cómo amar sin miedo». Se acercó a ella. «Y sé que esto es complicado, sé que hay diferencias sociales, sé que probablemente es demasiado pronto después de Isabela». «Es demasiado pronto», dijo Catalina, aunque su corazón gritaba lo contrario. «Y yo no pertenezco a su mundo, don Sebastián. Verónica tiene razón en eso». «Verónica no tiene ni idea de lo que es importante en la vida», replicó él con vehemencia. «El dinero, la posición social, todo eso es humo. Lo único real es cómo nos tratamos unos a otros, cómo amamos, cómo elegimos vivir, y elijo estar contigo, si tú me aceptas». Catalina quería decir que sí. Cada fibra de su ser quería lanzarse a sus brazos, pero pensó en las consecuencias, en cómo Verónica y el resto de la familia harían su vida imposible, en cómo la sociedad los juzgaría, en cómo Nicolás podría verse afectado. «Necesito tiempo», dijo finalmente.
Es demasiado. Don Sebastián asintió, aunque la decepción era visible en su rostro. Lo entiendo, pero quiero que sepas algo. No voy a rendirme fácilmente. Isabela me enseñó a luchar por lo que amo, y eso incluye lucharte a ti, aunque sea contra tus propios miedos. 3 días después, cuando Nicolás fue dado de alta y regresaron a la mansión, la atmósfera había cambiado irrevocablemente. Don Sebastián ya no escondía su cercanía con Catalina, y los empleados comenzaron a murmurar. Dolores, el ama de llaves, le advirtió a Catalina en privado. «Ten cuidado, hija, los ricos tienen sus propias reglas y raramente terminan bien para gente como nosotras». Pero Catalina ya había tomado una decisión. Esa noche, después de acostar a Nicolás, buscó a don Sebastián en la biblioteca. Él estaba revisando documentos legales, con gafas de lectura que lo hacían ver más accesible, más humano. «He estado pensando en lo que dijiste en el hospital», comenzó Catalina, su voz temblando ligeramente. Don Sebastián dejó los documentos y le dio toda su atención. Y tengo miedo. Miedo de que esto sea un error. Miedo de lastimar a Nicolás. Miedo de no ser suficiente para tu mundo. Respiró profundo. «Pero también me di cuenta de algo. He estado enamorada de ti desde hace semanas, tal vez meses. Traté de negarlo, de convencerme de que solo era admiración o gratitud. Pero cuando Nicolás estuvo enfermo y pensé que podría perderlo, me di cuenta de que no podía imaginar perderlos a ninguno de los dos». La sonrisa que iluminó el rostro de don Sebastián fue como el sol atravesando nubes tormentosas. Se levantó y caminó hacia ella, tomando sus manos entre las suyas. «Entonces esto significa que quiero intentarlo», dijo Catalina, «pero tenemos que ser cuidadosos. Por Nicolás, por tu empresa, por todo». Don Sebastián asintió solemnemente. «Iremos a tu ritmo, sin presiones, sin expectativas, solo permitámonos sentir esto». Se inclinó lentamente, dándole tiempo para retirarse si quería. Pero Catalina no se movió. Cuando sus labios se encontraron, fue suave y tierno, cargado de promesas y posibilidades. Lo que no sabían era que Verónica había contratado a un investigador privado para vigilar la mansión, y el fotógrafo acababa de capturar el beso a través de la ventana de la biblioteca. La guerra estaba por comenzar. El escándalo explotó como una bomba en las páginas de Sociedad 3 semanas después del beso en la biblioteca. Catalina estaba sirviendo el desayuno en el comedor principal cuando don Sebastián entró como una tormenta, arrojando un periódico sobre la mesa con tanta fuerza que las tazas de porcelana temblaron. «¡Maldita sea Verónica!», gruñó, sus nudillos blancos de la tensión. Catalina tomó el periódico con manos temblorosas. La portada del suplemento de Sociedad mostraba una fotografía granulada pero inequívoca de ella y don Sebastián besándose en la biblioteca. El titular gritaba en letras enormes: «Magnate viudo seduce a su empleada doméstica. Traiciona la memoria de su difunta esposa». Su estómago se retorció mientras leía el artículo venenoso debajo. Apenas 11 meses después de la trágica muerte de Isabela Monasterio de Núñez, considerada una de las mujeres más elegantes y benévolas de la alta sociedad madrileña, su esposo, don Sebastián Núñez Villarreal, parece haber encontrado consuelo en los brazos de Catalina Mendoza, una limpiadora de 29 años sin educación superior ni pedigrí familiar. Fuentes cercanas a la familia revelan que la señorita Mendoza ha estado manipulando al afligido viudo mediante su acceso al bebé huérfano Nicolás, utilizando al niño como herramienta para escalar socialmente. Catalina no pudo continuar leyendo. Lágrimas de humillación y rabia brotaron de sus ojos. ¿Cómo pudieron? ¿Cómo se atreven? Don Sebastián rodeó la mesa y la envolvió en sus brazos. «Lo siento. Debí prever que Verónica haría algo así. Mi abogado está preparando una demanda por difamación e invasión de privacidad. No servirá de nada», sollozó Catalina contra su pecho. «El daño ya está hecho. Todo el mundo me verá como una cazafortunas, como nada de eso», interrumpió él con fiereza. «Tú eres la mujer que salvó a mi hijo cuando yo no podía, la mujer que me salvó a mí, y no me importa lo que diga la prensa amarillista». El teléfono de la casa comenzó a sonar sin cesar. Dolores entró al comedor con expresión angustiada. «Don Sebastián, hay una horda de periodistas en las puertas. Los guardias de seguridad los están conteniendo, pero son muchos. Algunos están tratando de tomar fotografías con drones». «Llama a la policía», ordenó don Sebastián. «Y duplica la seguridad. Nadie entra ni sale sin mi autorización expresa». Durante los siguientes días, la mansión se convirtió en una fortaleza sitiada. Los paparazzi acampaban fuera de las rejas, esperando cualquier oportunidad para capturar otra foto escandalosa. Los periódicos sacaban nuevos artículos cada día,
cada uno más invasivo que el anterior. Desenterraron fotografías de Catalina de su adolescencia en Cáceres, entrevistaron a antiguos vecinos que especulaban sobre sus verdaderas intenciones y crearon narrativas completamente ficticias sobre una supuesta relación que habría comenzado incluso antes de la muerte de Isabela. La presión era insoportable. Catalina dejó de salir de su pequeña habitación en el ala de servicio, excepto para cuidar a Nicolás. Incluso esas visitas se habían vuelto amargas cuando las enfermeras la miraban con desprecio apenas disimulado. ¿Es verdad?, le preguntó una de ellas, Teresa, con voz áspera. ¿Estabas planeando esto desde el principio, usando al bebé para seducir al señor? Catalina sintió la acusación como una bofetada. ¿Cómo puedes preguntarme eso? ¿Has visto cómo cuido de Nicolás, lo mucho que lo amo? El amor es fácil de fingir cuando hay millones de euros en juego, replicó Teresa con amargura. Y pensar que te admiraba. Esa noche, Catalina consideró seriamente renunciar y desaparecer. Hizo su maleta, guardando sus pocas pertenencias. Pero cuando fue a despedirse de Nicolás, el bebé le sonrió y extendió sus bracitos hacia ella, diciendo claramente, «Cata», su primera palabra, y era su nombre. Catalina lo levantó y lo abrazó, llorando silenciosamente contra su cabello suave. «No puedo dejarte», susurró. «No importa lo que digan, no puedo abandonarte». Don Sebastián la encontró allí una hora después, todavía sosteniendo al bebé dormido. «¿Ibas a irte sin despedirte?», preguntó suavemente, notando la maleta junto a la puerta. «Pensé que sería mejor para todos», admitió Catalina. «Tu reputación, tus negocios, la paz de Nicolás. ¿Y qué pasa con lo que yo quiero?». Don Sebastián se sentó junto a ella en el sofá de la nursería. «¿Con lo que tú quieres?». «Lo que queremos no importa cuando el mundo entero está en contra», dijo Catalina con cansancio. «Las últimas semanas me han enseñado que algunas barreras sociales no se pueden cruzar sin pagar un precio terrible». Don Sebastián tomó su rostro entre sus manos. «Entonces pagaremos ese precio, juntos. Catalina, en los últimos 11 meses me has devuelto la vida. Antes de ti era un cascarón vacío que funcionaba en automático. Me enseñaste a amar nuevamente, a ser padre, a ver el valor en las pequeñas cosas. ¿De verdad crees que voy a dejarte ir porque algunos periodistas sin escrúpulos decidieron inventar mentiras? No son solo los periodistas», Catalina señaló. «Tu familia, tus socios de negocios, todos nos juzgan». «Que nos juzguen», dijo él con determinación. «Mañana convocaré una conferencia de prensa. Les diré exactamente quién eres y lo importante que eres para mí y para mi hijo. Enfrentaremos esto de frente». «Eso solo empeorará las cosas», protestó Catalina. «O las mejorará», replicó don Sebastián. «Pero no puedo seguir escondiéndote como si lo nuestro fuera algo vergonzoso. Eres la mujer más valiente, generosa y hermosa que conozco. Y merecen saberlo». Al día siguiente, don Sebastián organizó una conferencia de prensa en los jardines de la mansión. Catalina observaba desde una ventana del segundo piso, mientras él enfrentaba a docenas de periodistas hambrientos de escándalo. «He convocado esta conferencia para aclarar las mentiras y especulaciones que han circulado en la prensa», comenzó don Sebastián con voz firme. «Es cierto que tengo una relación con Catalina Mendoza Rivera, pero las circunstancias de cómo comenzó esa relación han sido grotescamente distorsionadas». Procedió a contar la verdad. Cómo Catalina había cuidado de Nicolás cuando él no podía, cómo ella nunca buscó nada para sí misma, cómo su amor había sido genuino y desinteresado desde el principio. «Mi difunta esposa Isabela era una mujer excepcional, que valoraba la bondad por encima del estatus social», continuó. «Y estoy seguro de que ella aprobaría mi elección de estar con alguien que comparte sus valores de compasión y amor desinteresado. Catalina no es una cazafortunas. Es la salvadora de mi familia, y cualquiera que no pueda ver eso está cegado por sus propios prejuicios». Los periodistas gritaban preguntas, pero don Sebastián levantó una mano. «No responderé preguntas, solo diré esto. Cualquier medio que continúe publicando mentiras sobre Catalina enfrentará las consecuencias legales más severas que mi equipo de abogados pueda imponer. Ahora, salgan de mi propiedad». Catalina observaba con lágrimas en los ojos. Nunca nadie la había defendido así. Esa noche, mientras cenaban en privado en la biblioteca, don Sebastián le mostró su teléfono. «Mira esto». Era un video viral en redes sociales. Alguien había filmado la conferencia de prensa y los comentarios eran sorprendentemente positivos. Había miles de mensajes de apoyo, mujeres que admiraban la valentía de Catalina, padres que elogiaban a don Sebastián por reconocer públicamente lo que importaba, personas comunes cansadas de la hipocresía de la alta sociedad. «Tal vez el mundo no esté tan en contra nuestra como pensabas»,
sonrió don Sebastián. Pero su alivio fue efímero. 3 días después, Verónica llegó a la mansión con su esposo Ricardo y un equipo de abogados. Exigieron una reunión privada con don Sebastián, que Catalina escuchó desde el pasillo. «Has cometido un error grave, hermano», decía Verónica con voz gélida. «Esa conferencia de prensa fue un circo humillante para el apellido Núñez. Los accionistas están inquietos. Los socios comerciales están cuestionando tu juicio». «Los accionistas y socios pueden irse al infierno», replicó don Sebastián. «Mi vida personal no es asunto suyo». «Todo es asunto suyo cuando eres la cara de un imperio de 500 millones de euros», intervino Ricardo. «Y hemos venido a ofrecerte una solución. Firma esta documentación, transfiriéndonos el 40% de control de Núñez Desarrollos. Nosotros manejaremos el aspecto público mientras tú disfrutas tu vida privada con tu empleada. ¿Quieren que les entregue mi empresa?». La risa de don Sebastián era amarga. «¿En qué universo creen que eso va a suceder?». «En el universo donde queremos proteger lo que nuestro padre construyó», dijo Verónica, «antes de que tú lo destruyas por un encaprichamiento inapropiado». «Fuera», ordenó don Sebastián. «Ambos, ahora». «Te arrepentirás», advirtió Verónica mientras salía. «Cuando esa mujer te destruya, no vengas rogando por ayuda familiar». Después de que se fueran, don Sebastián encontró a Catalina en el pasillo. Se veía devastado. «Lo siento, mi familia es tóxica. No te disculpes por ellos», dijo Catalina firmemente. «Pero don Sebastián, ¿y si tienen razón? ¿Y si mi presencia está dañando tu empresa?». «Mi empresa existe para financiar mi vida, no al revés», respondió él. «Y mi vida eres tú y Nicolás ahora». Esa declaración debería haberla llenado de alegría. Pero Catalina no podía sacudirse la sensación de que se avecinaba algo terrible. Y tenía razón. Una semana después, documentos confidenciales de Núñez Desarrollos fueron filtrados a la prensa, sugiriendo irregularidades financieras. El precio de las acciones se desplomó, y cuando los investigadores rastrearon la fuente de la filtración, todas las pruebas señalaban a Catalina. La acusación cayó sobre Catalina como un yunque. Los investigadores de la Comisión Nacional del Mercado de Valores llegaron a la mansión un martes gris de septiembre, acompañados por 2 oficiales de policía. Catalina estaba alimentando a Nicolás cuando escuchó el alboroto en el piso inferior. «Señorita Catalina Mendoza Rivera, necesitamos hacerle algunas preguntas sobre su acceso a documentos confidenciales de Núñez Desarrollos», anunció el inspector Ramírez, un hombre calvo de unos 50 años con expresión severa. Catalina sintió que el mundo se desmoronaba. «¿Documentos? Yo no tengo acceso a nada. Soy empleada doméstica. Ni siquiera entro al despacho cuando don Sebastián trabaja». «Tenemos evidencia digital que sugiere lo contrario», intervino una mujer joven con uniforme de policía, mostrándole una tablet. «Estos documentos fueron enviados desde una dirección de correo electrónico registrada bajo su nombre a 3 periodistas de investigación diferentes. Los metadatos muestran que el envío se realizó desde una computadora en esta residencia». Don Sebastián apareció en la entrada de la nursería, su rostro una máscara de furia controlada. «Esto es ridículo. Catalina no sabe ni siquiera la contraseña de mi oficina, mucho menos tiene acceso a archivos corporativos. Señor Núñez, con el debido respeto, necesitamos investigar todas las posibilidades», dijo el inspector. «¿La señorita Mendoza tiene una computadora personal?». «Sí, una laptop que le regalé hace 3 meses para que pudiera tomar cursos en línea», admitió don Sebastián, y Catalina vio la preocupación creciendo en sus ojos. Los investigadores requisaron la computadora de Catalina. 2 horas después, regresaron con noticias devastadoras. Habían encontrado copias de los documentos filtrados en su disco duro, ocultos en una carpeta de sistema que ella nunca había visto. «Esto no tiene sentido», Catalina temblaba mientras hablaba. «Yo nunca descargué esos archivos, ni siquiera sabría cómo acceder a ellos». «Las pruebas digitales no mienten, señorita», dijo el inspector con frialdad. «Enfrenta cargos graves, filtración de información privilegiada, posible fraude corporativo, manipulación del mercado de valores. Podría estar mirando entre 5 y 10 años de prisión». Catalina sintió que sus piernas cedían. Don Sebastián la sostuvo antes de que cayera. «No voy a permitir esto. Es obvio que alguien la está incriminando». «¿Quién más tiene acceso a esa computadora?», preguntó la oficial joven. «Solo yo», respondió Catalina débilmente. «La guardo en mi habitación, bajo llave». «¿Y quién más tiene llaves de su habitación?». Dolores, el ama de llaves, habló desde la puerta. «Yo mantengo un juego maestro de todas las habitaciones, inspector. Es procedimiento estándar en casas de este tamaño. ¿Alguien más podría haber tenido acceso a esas llaves?». Dolores dudó.
Bueno, la señora Verónica Santillana pidió prestado mi juego hace aproximadamente un mes. Dijo que había dejado algo en una de las habitaciones de huéspedes cuando visitó. Don Sebastián y Catalina intercambiaron miradas significativas. Verónica. Por supuesto. Necesitamos llevar a la señorita Mendoza para interrogatorio formal, anunció el inspector. Tiene derecho a un abogado. Llama a Fernández inmediatamente, ordenó don Sebastián a su asistente. El mejor abogado criminalista de España. No me importa lo que cueste. Mientras Catalina era escoltada hacia el coche de policía, los paparazzi que nunca habían dejado de vigilar la mansión capturaron cada momento. Los flashes explotaban como fuegos artificiales mientras ella caminaba con la cabeza agachada, escuchando sus gritos. «Catalina, ¿traicionaste a tu amante? ¿Cuánto dinero recibiste por vender los secretos? ¿Fue todo un plan desde el principio?» En la estación de policía el interrogatorio duró 6 horas agotadoras. Catalina explicó una y otra vez que nunca había tocado esos documentos, que alguien debió haber plantado la evidencia. Pero sin pruebas de su inocencia, solo podía repetir su versión, mientras los investigadores la miraban con escepticismo creciente. Finalmente, llegó Gonzalo Fernández, un hombre de 60 años con reputación implacable en las cortes. Habló en privado con los investigadores durante 20 minutos antes de regresar. «No tienen suficiente para arrestarte formalmente todavía», explicó. «Pero eres la principal sospechosa. No puedes abandonar Madrid y tendrás que presentarte cada semana en la estación. ¿Entiendes la gravedad de tu situación?» Catalina asintió, demasiado aturdida para hablar. Cuando finalmente regresó a la mansión cerca de la medianoche, encontró a don Sebastián esperándola en el salón principal, una copa de brandy en mano y expresión torturada. «Lo siento», fueron sus primeras palabras. «Debí protegerte mejor. Debí prever que Verónica llegaría tan lejos. ¿Cómo podríamos haber previsto esto?» Catalina se dejó caer en el sofá, exhausta física y emocionalmente. «Es brillantemente retorcido. Ahora parezco exactamente lo que ella siempre dijo que era. Una oportunista tratando de robar de ti». «Vamos a probar que Verónica hizo esto», prometió don Sebastián. «Contraté a un investigador privado, el mejor en delitos cibernéticos. Si ella plantó esos archivos, encontrará evidencia». Pero las semanas siguientes fueron una pesadilla. Los medios se alimentaban del escándalo. Las acciones de Núñez Desarrollos continuaron cayendo. Socios comerciales comenzaron a retirarse de proyectos. Y lo peor, el juzgado de familia emitió una orden temporal prohibiendo a Catalina contacto con Nicolás mientras durara la investigación criminal. «¡Esto es absurdo!», gritó don Sebastián cuando recibió la notificación. «Catalina no representa ningún peligro para mi hijo». «La petición vino de su hermana», explicó Fernández con tono sombrío. Verónica argumentó que una persona bajo investigación por fraude corporativo no debería tener acceso a un menor heredero de una fortuna considerable. El juez aceptó como medida precautoria. Esa noche, Catalina se despidió de Nicolás sin saber cuándo podría volver a verlo. El bebé, ahora de 1 año, lloraba mientras ella lo abrazaba, como si sintiera que algo terrible estaba sucediendo. «Te amo, pequeño», susurró entre lágrimas. «Nunca lo olvides. Lucharé para volver a ti. Lo prometo». Los siguientes días, Catalina permaneció en su habitación, sin voluntad de salir. Dolores le llevaba comida que apenas tocaba. Don Sebastián intentaba animarla, pero ella veía la preocupación creciente en sus ojos. Su empresa estaba sangrando millones, su reputación dañada, su vida convertida en un circo mediático. «Tal vez deberías terminar conmigo públicamente», sugirió Catalina una noche. «Distanciarte, salvar lo que puedas de tu negocio. ¿Bromeas?» Don Sebastián la miró con incredulidad. «Después de todo lo que hemos pasado, ¿crees que te abandonaría cuando más me necesitas?» «No sería abandonarme», dijo Catalina. «Sería ser inteligente. Tu empresa vale más que 500 millones de euros. Has trabajado toda tu vida para construirla. No puedes dejar que se destruya por... ¿Por qué? ¿Por amor?» Don Sebastián tomó sus manos. «Catalina, antes de conocerte, mi empresa era todo lo que tenía. Era mi identidad completa. Pero me has enseñado que hay cosas más valiosas. El amor, la familia, la integridad. Prefiero perder cada euro antes que perderte a ti». Sus palabras deberían haberla consolado, pero solo profundizaron su culpa. Don Sebastián estaba sacrificando todo por ella, y Catalina no podía soportar ser la causa de su ruina. La salvación llegó de donde menos lo esperaban. Una mañana temprano, 2 semanas después del inicio de la investigación, el investigador privado que don Sebastián había contratado llegó a la mansión con evidencia explosiva. «Encontramos la conexión», anunció Hugo Campos, un ex-hacker convertido en consultor de seguridad.
Los documentos fueron efectivamente plantados en la computadora de la señorita Mendoza, pero dejaron un rastro. El acceso remoto se originó desde una dirección IP registrada a nombre de Ricardo Santillana. ¿El esposo de Verónica? Don Sebastián se inclinó hacia adelante. Exacto, y hay más. Hugo abrió su laptop. Intercepté comunicaciones entre Verónica y Ricardo. Están desesperados financieramente. Deben casi 8 millones de euros a prestamistas privados bastante desagradables. Su plan era destruir la reputación de la señorita Mendoza, hacer que usted la repudiara y luego ofrecerse como salvadores de la empresa a cambio de control mayoritario. Esos malditos, gruñó don Sebastián. ¿Esto es suficiente para limpiar el nombre de Catalina? Con esto y un análisis forense más profundo, absolutamente, puedo testificar como experto en la corte. Por primera vez en semanas, Catalina sintió un atisbo de esperanza. Pero sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Fernández presentó la evidencia a los fiscales esa misma tarde. Sin embargo, Verónica no se rendiría sin luchar. Cuando fue confrontada, contrató a sus propios abogados y comenzó una guerra legal que prometía ser larga y brutal. Van a arrastrarnos por el lodo durante meses, advirtió Fernández. Verónica tiene recursos y está desesperada. Esto podría volverse muy feo. Y se volvió más feo de lo que cualquiera pudo imaginar. Verónica comenzó a esparcir rumores aún más venenosos, que Catalina había estado teniendo un romance con don Sebastián antes de la muerte de Isabela, que Nicolás podría no ser realmente hijo de Isabela, que había sido un plan elaborado desde el principio. Los tabloides publicaban nuevas exclusivas cada día, cada una más descabellada que la anterior. La presión pública era inmensa. Grupos conservadores protestaban fuera de la mansión, llamando a Catalina destructora de familias y escaladora social sin moral. No puedo más, dijo Catalina una noche, después de leer otro artículo particularmente cruel. Están destruyendo tu vida, la mía, hasta la memoria de Isabela. Tengo que irme, don Sebastián, desaparecer. Si te vas, ella gana, respondió él con firmeza. ¿Eso es lo que quieres? ¿Dejar que Verónica salga victoriosa después de todo lo que ha hecho? Quiero que esto termine, sollozó Catalina. Quiero poder dormir sin pesadillas. Quiero abrazar a Nicolás. Quiero que tu empresa deje de sangrar dinero. Y nada de eso sucederá mientras yo esté aquí. Don Sebastián la abrazó mientras ella lloraba, sintiéndose completamente impotente. Había enfrentado negociaciones empresariales brutales, competencia despiadada, crisis financieras. Pero nada lo había preparado para ver a la mujer que amaba romperse bajo el peso de la crueldad del mundo. Esa noche, mientras Catalina finalmente dormía agotada por el llanto, don Sebastián tomó una decisión radical. Convocó una reunión de emergencia con su equipo legal y financiero. «Quiero hacer una oferta pública», anunció. «Le compraré a Verónica y Ricardo sus acciones de Núñez Desarrollos, todas, al doble de su valor actual de mercado». «Don Sebastián, eso sería pagar casi 30 millones de euros», objetó su director financiero. «Está recompensando su traición». «Estoy comprando paz», corrigió don Sebastián, «y la seguridad de mi familia. Quiero a Verónica fuera de mi empresa, fuera de mi vida, sin poder legal alguno sobre Nicolás o cualquier decisión familiar. Preparen los documentos». Cuando Catalina se enteró de su plan la mañana siguiente, quedó horrorizada. «No puedes regalarle 30 millones de euros a las personas que intentaron destruirnos». «No se los estoy regalando», explicó don Sebastián. «Los estoy comprando fuera de nuestras vidas. Es la única manera de terminar esto rápidamente y protegerte». Tomó su rostro entre sus manos. «Catalina, el dinero se recupera, las empresas se reconstruyen, pero tú eres irreemplazable, y no voy a permitir que este infierno continúe ni un día más». La oferta fue presentada a Verónica y Ricardo esa tarde. Como predijo don Sebastián, su codicia superó cualquier deseo de venganza. Aceptaron inmediatamente, firmando documentos que no solo les transferían las acciones, sino que también incluían cláusulas de no competencia, prohibiciones de contacto y acuerdos de confidencialidad violables, bajo pena de devolución completa del dinero. Pero la parte más importante del acuerdo era la confesión firmada de Ricardo, admitiendo que había plantado la evidencia falsa en la computadora de Catalina, exonerándola completamente. Con esa confesión, los cargos contra Catalina fueron retirados oficialmente. El juzgado levantó la orden que le prohibía ver a Nicolás. Y finalmente, después de 6 semanas de infierno, ella pudo volver a abrazar al niño que había llegado a amar como propio. «Cata», dijo Nicolás cuando la vio, sus bracitos extendiéndose desesperadamente hacia ella. «Cata, Cata». Catalina lo levantó y lo cubrió de besos, llorando de alivio y alegría.
Don Sebastián los observaba con lágrimas en sus propios ojos. «Familia», susurró. «Finalmente, somos una familia». Pero en la oscuridad de su nueva mansión de lujo, comprada con el dinero de la traición, Verónica observaba las noticias sobre la reunión familiar con una sonrisa helada. Había ganado 30 millones de euros, sí, pero había perdido el premio mayor, el Imperio Núñez completo, y esa derrota ardía en su alma como ácido. Esta historia aún no había terminado. 6 meses habían pasado desde que Verónica y Ricardo recibieron su pago y desaparecieron de la vida de don Sebastián. Para Catalina y la pequeña familia que había formado, fueron meses de sanación y redescubrimiento. La mansión finalmente respiraba paz en lugar de tensión. Nicolás, ahora de 18 meses, corría por los jardines persiguiendo mariposas, mientras Catalina lo vigilaba desde una manta de picnic. Don Sebastián se había tomado un descanso parcial de sus obligaciones corporativas, delegando más responsabilidades para pasar tiempo con ellos. La empresa se estaba recuperando lentamente, pero de manera sólida. «Mamá, mira», gritó Nicolás, señalando una fuente donde nadaban peces dorados. El corazón de Catalina dio un vuelco cada vez que el niño la llamaba mamá. Había sucedido naturalmente, sin presión ni corrección. Para Nicolás, ella era su madre en todo excepto en biología. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó don Sebastián, sentándose junto a ella en la manta. «De todo lo que pasaste por nosotros, la humillación pública, las acusaciones falsas, casi ir a prisión». Catalina consideró la pregunta seriamente. «Si me hubieras preguntado eso en medio de la tormenta, habría dicho que sí, pero ahora viendo a Nicolás feliz, viéndote sonreír genuinamente», tomó su mano. «No cambiaría nada. Cada momento difícil valió la pena para llegar aquí». Don Sebastián la besó suavemente. «Te amo, y quiero hacerte una pregunta importante». Antes de que pudiera continuar, su teléfono sonó con insistencia. Era Fernández, su abogado, y su tono era urgente. «Don Sebastián, necesito que venga a mi oficina inmediatamente. Es sobre Verónica». La paz se evaporó instantáneamente. Don Sebastián y Catalina intercambiaron miradas preocupadas. Una hora después, estaban sentados en la elegante oficina de Fernández, escuchando noticias que helaban la sangre. «Ricardo Santillana fue encontrado muerto esta mañana en su apartamento de Barcelona», anunció Fernández sin rodeos. «Aparente sobredosis de pastillas. Pero la policía encontró una nota de suicidio que menciona deudas insuperables y amenazas de muerte de prestamistas». Catalina se cubrió la boca con horror. «Dios mío. Hay más», continuó Fernández. «Verónica está desaparecida. Los 30 millones que recibieron hace 6 meses se esfumaron. Parece que Ricardo los apostó todos intentando duplicarlos en inversiones de alto riesgo. Perdió cada centavo». «¿Y ahora qué?», preguntó don Sebastián, su voz tensa. «Ahora Verónica está desesperada, arruinada, y ha perdido todo», respondió Fernández. «Personas en su situación hacen cosas impredecibles. Quiero aumentar la seguridad alrededor de su familia inmediatamente». Don Sebastián no discutió. Esa misma tarde, guardias de seguridad adicionales fueron desplegados alrededor de la mansión. Se instalaron nuevas cámaras y sistemas de alarma. Nicolás ya no podía jugar en los jardines sin supervisión constante. Catalina odiaba vivir con miedo nuevamente, pero había algo en su instinto que le advertía que Verónica no había terminado con ellos. Su intuición resultó correcta. Una semana después, Dolores encontró una carta en el buzón de la mansión, escrita a mano en papel manchado. La caligrafía era elegante pero errática, las letras inclinándose de manera inestable. «Querido hermano», leyó don Sebastián en voz alta, su rostro palideciendo. «Me quitaste todo. Mi esposo está muerto por tu culpa. Me dejaste sin nada mientras tú y tu puta empleada juegan a la familia feliz en tu palacio. Pero recuerda algo, la sangre llama sangre. Nicolás es mi sobrino tanto como tu hijo, y tengo derechos. Vendré por lo que me pertenece. Tu hermana, Verónica». «Esto es una amenaza directa», dijo Fernández después de leer la carta. «Voy a entregarla a la policía inmediatamente. Pueden emitir una orden de alejamiento». Pero las órdenes de alejamiento eran solo papel. Verónica estaba más allá de la razón. Los siguientes días fueron tensos. Cada ruido extraño hacía que Catalina saltara. Don Sebastián contrató guardaespaldas personales que lo seguían a donde fueran. Nicolás, demasiado joven para entender, se confundía porque ya no podía jugar libremente. La situación estalló un martes por la tarde. Catalina había llevado a Nicolás al pediatra para su revisión rutinaria, acompañada por 2 guardias de seguridad. La cita transcurrió sin incidentes, y estaban saliendo del consultorio
cuando Catalina notó una figura familiar observando desde un coche estacionado al otro lado de la calle. Verónica. Pero esta no era la mujer elegante y perfumada que Catalina recordaba. Esta Verónica tenía el cabello descuidado, ropa arrugada y una mirada salvaje en los ojos. Cuando sus miradas se encontraron, Verónica bajó del coche y comenzó a caminar hacia ellos. «¡Deténganse!», gritó uno de los guardias colocándose entre Verónica y Catalina. «¡Apártense! ¡Quiero ver a mi sobrino!». La voz de Verónica era aguda, histérica. «Tienen que dejarme verlo. Es mi familia, mi sangre». Catalina instintivamente apretó a Nicolás contra su pecho. El niño, asustado por los gritos, comenzó a llorar. «Señora Santillana, tiene una orden de alejamiento», dijo el guardia firmemente. «Debe retirarse o llamaré a la policía». «La policía, siempre la policía. Ustedes me robaron todo». Verónica intentó empujar al guardia, pero él la detuvo fácilmente. «Catalina, suelta a mi sobrino. No tienes derecho. Eres una don nadie que se aprovechó de la muerte de Isabela». «Señora, retírese ahora», ordenó el segundo guardia, ya marcando al número de emergencias. Verónica sacó algo de su bolso, y por un horrible momento, Catalina pensó que era un arma. Pero era una fotografía vieja, arrugada y manchada de lágrimas. «¡Mira!», gritó Verónica agitando la foto. «Esta es Isabela y yo cuando éramos niñas. Ella era mi hermana de corazón, aunque no de sangre, y tú la reemplazaste como si fuera nada, como si sus meses de amor con Sebastián no significaran nada». «Isabela querría que su hijo fuera amado», dijo Catalina con voz temblorosa pero firme, «y eso es lo único que estoy haciendo». «¡Mentirosa!». Verónica se lanzó hacia adelante, pero los guardias la contuvieron. «Seductora, destructora de familias, vas a pagar por arruinar mi vida». Las sirenas de policía se escucharon a la distancia. Verónica, al darse cuenta de que estaba atrapada, soltó un grito de frustración animal y logró zafarse por un segundo. Corrió directamente hacia Catalina, sus manos extendidas como garras. Todo sucedió en cámara lenta. Un guardia la tacleó justo antes de que alcanzara a Catalina y Nicolás. Cayeron al suelo, en una maraña de extremidades. Verónica gritaba y sollozaba, completamente descompuesta. Cuando la policía llegó, tuvieron que esposarla mientras seguía gritando amenazas incoherentes. Catalina observaba con una mezcla de horror y tristeza. Esta mujer rota había sido una dama de sociedad elegante apenas meses atrás. La codicia y el resentimiento la habían consumido completamente. «¿Están bien?». Don Sebastián llegó corriendo minutos después, su rostro pálido de terror al ver la escena. Abrazó a Catalina y Nicolás con fuerza desesperada. «Dios mío, cuando recibí la llamada...». «Estamos bien», lo tranquilizó Catalina, aunque todavía temblaba. «Los guardias nos protegieron». Verónica fue llevada a una evaluación psiquiátrica y posteriormente internada en una institución por orden judicial. Los médicos diagnosticaron un colapso nervioso severo, exacerbado por abuso de sustancias y trauma no procesado de la muerte de Ricardo. «Estará allí por lo menos 6 meses», explicó Fernández días después. «Y cuando salga tendrá restricciones permanentes de contacto con ustedes». «Lo siento, don Sebastián. Sé que es tu hermana». «Era mi hermana», corrigió don Sebastián con tristeza. «La Verónica que conocí murió hace mucho tiempo, consumida por la envidia. La mujer que queda, no sé quién es». Esa noche, después de acostar a Nicolás, don Sebastián y Catalina se sentaron en la terraza bajo las estrellas. El silencio era reconfortante después de tanto caos. «Te hice una pregunta hace una semana», dijo don Sebastián finalmente, antes de que todo esto explotara nuevamente. «¿Qué pregunta?». Catalina había olvidado completamente ese momento en el jardín. Don Sebastián sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Cuando la abrió, un anillo de diamantes brilló bajo la luz de la luna. «Catalina Mendoza Rivera, has transformado mi vida de maneras que nunca imaginé posibles. Me enseñaste a amar nuevamente, a ser padre, a ver valor en cosas que el dinero no puede comprar. Le diste a mi hijo una madre cuando yo no podía siquiera mirarlo, y me diste un futuro cuando pensaba que solo había oscuridad». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Catalina. «Sé que hemos enfrentado infiernos juntos», continuó don Sebastián. «Sé que mi familia ha sido tóxica, que la sociedad nos ha juzgado, que casi pierdes tu libertad por estar conmigo. Y no puedo prometerte que el futuro será fácil, pero puedo prometerte esto. Te amaré cada día de mi vida, lucharé por ti, te protegeré. Y jamás, jamás te daré un motivo para arrepentirte de haberme elegido». Se arrodilló frente a ella, el poderoso magnate humillándose con amor genuino. «¿Te casarías conmigo? ¿Serías oficialmente la madre de Nicolás y mi esposa?». Catalina no podía hablar. Solo asintió frenéticamente mientras sollozaba de alegría. Don Sebastián deslizó el anillo en su dedo
y la besó con toda la pasión y ternura acumulada en los meses de lucha. Sí, finalmente logró decir, 1000 veces sí. La noticia de su compromiso provocó otra ola de atención mediática, pero esta vez la respuesta pública fue diferente. Después de todo lo que habían soportado públicamente, muchos admiraban su resistencia. Historias comenzaron a circular sobre la bondad de Catalina, sobre cómo había salvado a Nicolás, sobre su dignidad bajo presión. Los preparativos de boda comenzaron, pero serían simples e íntimos. Ambos querían algo significativo, no ostentoso, solo familia verdadera y amigos cercanos. Una tarde, mientras revisaban invitaciones, Dolores tocó la puerta del estudio. «Señor, hay alguien aquí para ver a la señorita Catalina. Dice que es su madre». Catalina palideció. No había hablado con su madre en casi 2 años, desde que la mujer le había dicho que estaba perdiendo el tiempo, limpiando casas de ricos, en lugar de buscar un buen hombre trabajador en su pueblo. Pero cuando bajó al salón principal, encontró a Amparo Mendoza, una mujer pequeña y curtida de 55 años, con lágrimas en los ojos. «Perdóname, hija», fueron sus primeras palabras. «Fui una tonta orgullosa. Vi las noticias, leí lo que pasaste, y me di cuenta de que eres más valiente que yo jamás fui. Encontraste amor y familia donde pudiste, sin importar lo que dijera el mundo». Catalina abrazó a su madre, liberando años de dolor. «Mamá, tu padre estaría tan orgulloso», lloró Amparo. «Criaste a ese niño con amor cuando su propio padre no podía. Eso es lo que hacemos las madres verdaderas, no importa la sangre». Don Sebastián observaba desde la distancia, permitiéndole su momento. Cuando finalmente se acercó, Amparo lo miró con ojos evaluadores. «¿Tratas bien a mi hija?», preguntó sin rodeos. «Intento merecerla cada día», respondió don Sebastián honestamente. Amparo asintió con aprobación. «Entonces, bienvenido a la familia. Y no me importa cuántos millones tengas. En mi casa sigues siendo solo el yerno que lava los platos después de cenar». Don Sebastián rió genuinamente. «Me parece justo». La boda se celebró 2 meses después en una capilla privada en las afueras de Madrid. Catalina llevaba un vestido sencillo pero hermoso de seda blanca. Nicolás, con 2 años recién cumplidos, era el portador de anillos, tambaleándose adorablemente por el pasillo mientras los invitados se derretían. Cuando llegó el momento de los votos, don Sebastián habló con voz clara. «Catalina, el día que entraste en mi vida estaba roto y perdido. Me devolviste la luz. Hoy te prometo no solo mi amor, sino mi respeto, mi sociedad, mi lealtad absoluta. Prometo honrar tu bondad siendo un mejor hombre. Prometo criar a nuestro hijo con los valores que tú me enseñaste. Y prometo que cada día, hasta mi último aliento, trabajaré para merecerte». Catalina llorando respondió: «Sebastián, prometo amarte en la riqueza y en la crisis. Prometo ser tu compañera en la alegría y tu fortaleza en la tormenta. Prometo criar a Nicolás con todo el amor del mundo, honrando la memoria de Isabela mientras construimos nuestro futuro. Y prometo nunca olvidar de dónde vengo, porque esa humildad me hizo quien soy». Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el aplauso fue ensordecedor. Nicolás gritó: «Mamá, papá», y corrió hacia ellos, y los 3 se abrazaron como la familia que siempre debieron ser. En la recepción, mientras bailaban su primera canción como esposos, don Sebastián susurró en el oído de Catalina: «¿Sabes qué habría pasado si no hubieras jurado proteger a Nicolás esa noche hace casi 2 años?» «¿Qué?», preguntó ella. «Probablemente habría perdido mi empresa, mi salud mental, y definitivamente habría perdido a mi hijo. Pero lo más importante, habría perdido la oportunidad de conocer el verdadero amor. Fuiste mi salvación disfrazada de empleada doméstica». Catalina sonrió. «Y tú fuiste mi destino disfrazado de jefe imposible». Mientras bailaban bajo las luces, rodeados de amor genuino, ninguno podía imaginar los desafíos que aún enfrentarían. Pero tampoco les importaba. Habían sobrevivido a tempestades que hubieran destruido a cualquier otra pareja. Juntos podían sobrevivir a cualquier cosa. 2 años habían transcurrido desde la boda, y la vida de Catalina había adquirido una normalidad que jamás imaginó posible. La mansión Núñez era ahora verdaderamente su hogar, no como empleada sino como señora de la casa. Nicolás, con 4 años recién cumplidos, corría por los pasillos llamándola mamá sin ninguna duda en su vocecita. Catalina había usado parte de su nueva posición para algo que le importaba profundamente. Había establecido una fundación benéfica llamada Segundas Oportunidades, que ayudaba a mujeres trabajadoras a obtener educación y capacitación profesional. Cada mes, becaba a 20 mujeres de escasos recursos para que estudiaran carreras técnicas o universitarias.
Vas a quedarte sin dinero a este ritmo, bromeaba don Sebastián mientras revisaba los estados financieros de la fundación. Es mi dinero para gastar, respondía Catalina con una sonrisa. Don Sebastián le había transferido 50 millones de euros a su nombre propio después de la boda, insistiendo en que tuviera independencia financiera completa. Además, estas mujeres merecen las mismas oportunidades que tuve yo. La empresa Núñez Desarrollos se había recuperado completamente del escándalo anterior. Las acciones estaban en máximos históricos y don Sebastián había expandido el negocio hacia proyectos de vivienda social sostenible, influenciado por la perspectiva de Catalina sobre las necesidades de las comunidades trabajadoras. Pero la paz nunca dura eternamente. Una mañana de abril, mientras Catalina desayunaba con Nicolás en la terraza, recibió una llamada inesperada. Era el director de la institución psiquiátrica donde Verónica había estado los últimos 2 años. Señora Núñez, lamento informarle que Verónica Santillana escapó de nuestras instalaciones anoche. Sobornó a un guardia de seguridad. Queríamos advertirles inmediatamente. El miedo que Catalina pensaba haber superado regresó como una avalancha. ¿Tienen idea de dónde podría estar? La policía está buscándola, pero es importante que extremen precauciones. Verónica ha mostrado mejoras superficiales en terapia, pero su obsesión con recuperar lo que considera suyo nunca disminuyó realmente. Don Sebastián organizó nuevamente un perímetro de seguridad alrededor de la familia. Los guardias fueron triplicados. Las salidas escolares de Nicolás fueron canceladas temporalmente y nadie entraba o salía de la mansión sin identificación exhaustiva. «Estoy harta de vivir como prisionera por culpa de tu hermana», explotó Catalina una noche después de una semana encerrados. «Nicolás no entiende por qué no puede ir al parque. Yo no puedo visitar mi fundación. ¿Hasta cuándo, Sebastián?» «Hasta que la encuentren», respondió él con frustración evidente. «Créeme, esto me tortura tanto como a ti». Pero Verónica era más astuta de lo que anticiparon. En lugar de atacar directamente, comenzó una campaña silenciosa y retorcida. Empezó a esparcir rumores en círculos de alta sociedad sobre supuestas infidelidades de don Sebastián, sobre maltrato infantil hacia Nicolás, sobre lavado de dinero en la fundación de Catalina. «Son mentiras obvias», dijo Fernández durante una reunión de crisis. «Pero el daño reputacional es real. 3 socios corporativos han solicitado auditorías extraordinarias de sus proyectos conjuntos. Los medios están empezando a preguntar». Lo peor llegó cuando Verónica contactó a la madre biológica de una teoría que nunca existió. Comenzó a esparcir el rumor de que Isabela había tenido un romance antes de morir y que Nicolás podría no ser hijo de don Sebastián. «Esto es una locura absoluta», gritó don Sebastián al leer el artículo en un blog de chismes. «Isabela jamás me fue infiel. Nicolás es idéntico a mí». «Lo sabemos», dijo Catalina calmadamente, aunque por dentro hervía de rabia. «Pero Verónica sabe que el veneno no necesita ser cierto, solo necesita ser plantado. La duda es suficiente». Fernández sugirió algo radical. «Podrían hacer una prueba pública de paternidad. Demostraría, sin lugar a dudas, que Nicolás es su hijo biológico y destruiría la credibilidad de Verónica completamente». Don Sebastián rechazó la idea inmediatamente. «No voy a someter a mi hijo de 4 años a un circo mediático solo para satisfacer a chismosos. Nicolás es mi hijo, punto final». Pero las semillas de duda que Verónica había plantado comenzaron a crecer en lugares inesperados. La familia extendida de Isabela, los Monasterio, que habían mantenido distancia respetuosa desde la muerte de su hija, comenzaron a hacer preguntas incómodas. Don Álvaro Monasterio, el padre de Isabela, solicitó una reunión privada. Era un hombre de 70 años, distinguido y tradicionalista, que nunca había aprobado completamente el matrimonio de su hija con nuevo dinero, como él despectivamente llamaba a la fortuna de don Sebastián. «He escuchado rumores perturbadores», comenzó don Álvaro sin preámbulos cuando se reunieron en un restaurante discreto, «sobre la paternidad de mi nieto». «Son mentiras de mi hermana desquiciada», respondió don Sebastián con tensión evidente. «Entonces no tendrás problema en hacer una prueba de ADN», presionó don Álvaro. «Si realmente Nicolás es tu hijo, una simple prueba silenciará a todos. No debería tener que probar nada. Mi palabra debería ser suficiente». «Tu palabra», don Álvaro rió con amargura. «La palabra del hombre que reemplazó a mi hija con una empleada antes de que su cuerpo estuviera frío en la tumba». Catalina, quien había insistido en acompañar a Sebastián, intervino. «Con todo respeto, don Álvaro, su hija me conoció y me apreció. Sus últimas palabras en el hospital fueron sobre encontrar a alguien bondadoso para cuidar de su bebé. Yo he honrado ese deseo. Tú eres una oportunista que vio una tragedia y la aprovechó.
escupió don Álvaro. Y ahora mi nieto está siendo criado por alguien sin educación, sin clase, sin nada excepto astucia. Don Sebastián se levantó bruscamente. Esta reunión terminó, y para que conste, haré la maldita prueba de paternidad. No porque tú lo exijas, sino para proteger a mi hijo de estas difamaciones. Cuando los resultados demuestren que Nicolás es mío, espero nunca volver a escuchar tu voz. La prueba de ADN fue realizada en privado por un laboratorio de máxima reputación. Los resultados llegaron una semana después, y tal como todos sabían que sería, confirmaron con certeza absoluta que don Sebastián era el padre biológico de Nicolás. Envía los resultados a don Álvaro y a cada medio que publicó las insinuaciones, ordenó don Sebastián a Fernández. Y adjunta una demanda por difamación contra cualquiera que se niegue a publicar una retractación completa. Pero la victoria era amarga. El hecho de que hubieran tenido que demostrar algo tan fundamental enfurecía a ambos. Verónica ganó de todos modos, dijo Catalina esa noche. Nos obligó a defendernos de acusaciones ridículas. Nos hizo parecer culpables solo por necesitar demostrarlo. Entonces es hora de terminar esto de una vez por todas, declaró don Sebastián con determinación fría. Voy a encontrar a Verónica personalmente, y vamos a resolver esto cara a cara. Sebastián, no. Es exactamente lo que ella quiere. Sacarte de tu zona segura. No me importa. Esto tiene que acabar. Por Nicolás, por ti, por nuestra cordura. Contrató al mejor investigador privado de España, Javier Ruiz, exagente de inteligencia con conexiones en el submundo criminal. Si alguien podía encontrar a Verónica, era él. 3 semanas después, Javier regresó con información. La encontré. Está viviendo en un apartamento ruinoso en Vallecas, bajo un nombre falso. Trabaja limpiando oficinas por las noches. La ironía no se perdió en nadie. Verónica, quien había despreciado a Catalina por ser limpiadora, ahora era ella misma. Está completamente quebrada, continuó Javier. El guardia que sobornó se llevó lo último que tenía. Ahora sobrevive día a día, pero sigue obsesionada. Su apartamento está lleno de recortes de periódicos sobre ustedes, fotografías tachadas de Catalina. Don Sebastián tomó una decisión que sorprendió a todos. Voy a verla, solo, sin guardias, sin abogados, solo hermano a hermana. Es demasiado peligroso, objetó Catalina. Tal vez, pero necesito intentar llegar a lo que queda de mi hermana real, antes de que las autoridades la encuentren y la encierren permanentemente. A pesar de las protestas, don Sebastián fue al apartamento de Vallecas una lluviosa tarde de mayo. El edificio era exactamente lo opuesto a la mansión donde Verónica creció. Paredes descascaradas, pasillos que olían a humedad, grafiti en las escaleras. Tocó la puerta del apartamento 312. Durante un largo momento no hubo respuesta. Luego una voz débil. ¿Quién es? Soy yo, Verónica, Sebastián. La puerta se abrió una rendija, revelando un ojo desconfiado. Luego se abrió completamente, y don Sebastián tuvo que controlar su shock. Verónica había envejecido décadas en 2 años. Su cabello estaba gris y descuidado, su rostro demacrado, su cuerpo encorvado. Llevaba ropa de segunda mano y pantuflas gastadas. ¿Viniste a burlarte?, preguntó con voz rasposa. Vine a hablar, de verdad. El apartamento era diminuto y deprimente. En las paredes, tal como Javier había dicho, había fotografías de la familia Núñez, muchas con el rostro de Catalina rayado violentamente con marcador rojo. Bonita decoración, comentó don Sebastián secamente. Ella me quitó todo, dijo Verónica, señalando una foto particularmente desfigurada. Mi familia, mi estatus, mi vida. Tú te quitaste todo a ti misma, corrigió don Sebastián. Tus elecciones, tu codicia, tus traiciones. Catalina solo fue el catalizador que expuso quién realmente eras. Viniste aquí a sermonearme. Verónica se dejó caer en una silla rota. Vine a ofrecerte una salida, una última oportunidad. Don Sebastián sacó un sobre de su chaqueta. Dentro hay un cheque por 2 millones de euros y documentos de inmigración a Argentina. Una nueva identidad, un nuevo comienzo, suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de tu vida si eres cuidadosa. Verónica miró el sobre con desconfianza. ¿Y a cambio? Desapareces, completamente. Firmas documentos legales renunciando a cualquier reclamo sobre la familia Núñez. Nunca contactas a nadie que conozcamos. Básicamente, mueres para nosotros y empiezas de nuevo en otro continente. ¿Por qué harías esto? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Verónica. Después de todo lo que hice, porque a pesar de todo, recuerdo a la hermana que me defendía de los abusadores en la escuela, la hermana que me curaba las rodillas raspadas. Esa Verónica todavía existe en algún lugar bajo toda esta amargura y locura.
y le debo a esa Verónica una última oportunidad. Verónica sollozó abiertamente. Lo siento. Dios, lo siento tanto. Cuando Ricardo murió, algo en mí se rompió. Todo lo que tenía era resentimiento y rabia. Pero tenías razón. Yo misma me destruí. Lo sé. Y estoy ofreciéndote la oportunidad de reconstruirte. Pero tiene que ser lejos de nosotros. No puedo permitir que lastimes a mi familia nuevamente. Verónica tomó el sobre con manos temblorosas. ¿Y si acepto esto y desaparezco? Me dejarán en paz, sin cargos criminales, sin persecución. Fernández ya arregló todo. Los cargos serán retirados bajo el acuerdo de que abandones el país permanentemente. Tienes una semana para decidir. Don Sebastián se levantó para irse, pero Verónica lo detuvo. Sebastián, Nicolás, ¿está bien? Está perfecto. Feliz, saludable, amado. ¿Y Catalina? ¿Realmente es buena madre? La mejor que ese niño podría tener. Verónica asintió lentamente. Isabela tenía razón sobre ella, entonces. Siempre fue buena juzgando a las personas. Hizo una pausa. Dile a Catalina que lamento haberla odiado por ser lo que yo nunca pude ser, genuinamente buena. Don Sebastián no confiaba en su voz para responder. Simplemente asintió y salió. 5 días después, Verónica abordó un vuelo a Buenos Aires. Los documentos fueron firmados, el dinero transferido. Para el mundo, Verónica Núñez de Santillana había desaparecido. Cuando don Sebastián le contó todo a Catalina, ella lloró. Hiciste lo correcto. Le diste misericordia cuando pudo haberte dado solo venganza. Isabela habría querido que lo hiciera, dijo él. Ella creía en segundas oportunidades. Tu fundación lo prueba. Esa noche, acostando a Nicolás, el niño preguntó, «Mamá, ¿por qué papá está triste?» «No está triste, cariño, solo recordando a alguien que amaba hace mucho tiempo». «¿Cómo recuerdo a la mamá del cielo?», preguntó Nicolás. Catalina le había enseñado sobre Isabela, asegurándose de que conociera a su madre biológica. «Sí, exactamente así. Entonces, puedo darle un abrazo para que se sienta mejor», decidió Nicolás, y corrió hacia don Sebastián. Observando a padre e hijo abrazarse, Catalina sintió una paz profunda. Los fantasmas del pasado finalmente habían sido liberados. El futuro, lleno de posibilidades brillantes, se extendía ante ellos. El 5º cumpleaños de Nicolás se celebró en los jardines de la mansión con una fiesta que habría avergonzado al niño años atrás, pero que ahora disfrutaba con inocencia infantil. Había castillos inflables, magos, payasos y 30 niños de su escuela corriendo por todas partes. Catalina observaba desde la terraza, una mano descansando sobre su vientre ligeramente abultado. Estaba embarazada de 4 meses, algo que habían mantenido en privado hasta estar seguros de que todo iba bien después de 2 abortos espontáneos previos. «¿Cómo está mi esposa favorita?» Don Sebastián apareció detrás de ella, rodeándola con sus brazos. «Tu única esposa, esperemos», bromeó Catalina, «y estamos bien. El doctor Herrera dice que este bebé es luchador». «Como su madre», dijo él, besando su sien. «¿Cuándo se lo decimos a Nicolás?» «Esta noche, después de la fiesta. Quiero que sea especial para él. Que entienda que un hermanito o hermanita no significa que lo amamos menos». Pero los planes cambiaron cuando, en medio de la celebración, una limusina negra se detuvo frente a las puertas de la mansión. De ella descendió don Álvaro Monasterio, acompañado de su esposa Lucía y su hijo menor, Damián. La última vez que se habían visto fue durante la amarga disputa sobre la paternidad de Nicolás. Don Sebastián instintivamente se tensó, preparándose para confrontación. «No hemos venido a pelear», anunció don Álvaro sin preámbulos cuando se acercó. «Venimos a disculparnos y a pedir perdón». Catalina y don Sebastián intercambiaron miradas sorprendidas. Lucía Monasterio, una mujer elegante de 68 años que había permanecido en silencio durante el conflicto anterior, habló con voz quebrada. «Hemos sido unos tontos orgullosos. Dejamos que el dolor por perder a nuestra hija nos cegara ante la verdad. Que ustedes han honrado su memoria de la mejor manera posible. Hace 3 meses, continuó don Álvaro, recibí una carta, de Verónica, desde Argentina. En ella confesaba todo. Las mentiras, las manipulaciones, cómo había usado nuestro dolor para sus propios fines». Sacó la carta arrugada de su bolsillo. Nos escribió que su hermano nos había mostrado misericordia cuando no la merecía, y que esa misericordia la había obligado a confrontar sus propios demonios. Dijo que lo mínimo que podía hacer era limpiar el veneno que había sembrado. «No necesitaban venir», dijo don Sebastián, aunque su voz había perdido el filo defensivo. «Sí necesitábamos», insistió Lucía. «Nicolás es nuestro nieto, el último pedazo de nuestra hija en este mundo, y lo hemos ignorado por orgullo estúpido.
Miró hacia donde Nicolás jugaba con otros niños. ¿Nos permitirían conocerlo? No para quitárselo ni controlar su crianza, solo para ser sus abuelos. Catalina vio las lágrimas en los ojos de la mujer mayor y sintió su propio corazón ablandarse. Isabela habría querido que su hijo conociera a su familia materna. Entonces ven, dijo don Sebastián, haciendo un gesto hacia el jardín, conozcan a su nieto. La reunión entre Nicolás y sus abuelos monasterio fue torpe al principio. El niño, naturalmente tímido con extraños, se escondía detrás de las piernas de Catalina. Pero cuando Lucía le mostró un álbum de fotografías de Isabela de niña, algo mágico sucedió. «Mami del cielo», exclamó Nicolás, señalando una foto de Isabela a los 5 años. «Se parece a mí». «Te pareces mucho a ella», confirmó Lucía con lágrimas rodando por sus mejillas. «Tienes su sonrisa y sus ojos curiosos». Para el final de la tarde, Nicolás estaba sentado en el regazo de don Álvaro, escuchando historias sobre su madre biológica que nunca había escuchado. Catalina observaba con una mezcla de emociones. Felicidad de que Nicolás tuviera más familia que lo amara, pero también una punzada de inseguridad sobre su propio lugar. Don Sebastián percibió su tensión y tomó su mano. «Eres su madre. Nada cambia eso». Esa noche, después de que los invitados se fueran y Nicolás estuviera bañado y en pijama, se sentaron los tres en su cama para la conversación planeada. «Cariño, papá y yo tenemos algo maravilloso que contarte», comenzó Catalina. «¿Me van a dar un cachorro?», preguntó Nicolás esperanzado. Don Sebastián rió. «Mejor que eso, vas a tener un hermanito o hermanita. Mamá tiene un bebé creciendo en su pancita». Nicolás procesó la información con la seriedad que solo un niño de 5 años puede lograr. «¿Como yo estaba en la pancita de mami del cielo?» «Exactamente así», confirmó Catalina, tocada por cómo el niño había integrado naturalmente la verdad de sus dos madres. «¿Pero tú seguirás siendo mi mamá después de que nazca el bebé?», preguntó Nicolás con voz pequeña. Catalina lo abrazó con fuerza. «Siempre, siempre seré tu mamá. Tener otro bebé solo significa que nuestro amor se multiplica, no se divide. Tendrás más amor, no menos». «¿Y yo voy a ser hermano mayor?». Los ojos de Nicolás comenzaron a brillar con emoción. «Puedo enseñarle cosas, como hacer castillos de arena y amarrarse los zapatos». «Exactamente», don Sebastián lo despeinó cariñosamente. «Serás el mejor hermano mayor del mundo». Los siguientes meses fueron de transformación. Los monasterios se convirtieron en presencia regular en la mansión, desarrollando una relación genuina con Nicolás. Lucía especialmente se volvió cercana, compartiendo historias y fotografías de Isabela que llenaron vacíos en la historia familiar del niño. Un día, mientras tomaban té en el jardín, Lucía le dijo a Catalina: «Temía que conociéndote, entendería por qué Sebastián había reemplazado a mi hija tan rápidamente. Pero ahora veo que no la reemplazaste. Simplemente ofreciste algo diferente pero igualmente valioso. Estabilidad donde había caos, amor donde había dolor. Isabela siempre estará en el corazón de esta familia», respondió Catalina. «Me aseguro de que Nicolás crezca conociendo a su madre biológica, valorando su memoria. Y eso hace que seas una madre excepcional», dijo Lucía con calidez genuina. El embarazo progresó sin complicaciones esta vez. En octubre, durante una hermosa tarde otoñal, Catalina dio a luz a una niña perfectamente saludable. La llamaron Isabela Aurora, honrando tanto a la primera esposa de don Sebastián como el nuevo amanecer que la bebé representaba. Nicolás estaba fascinado con su hermana. Insistía en ayudar con todo: traer pañales, cantar canciones de cuna con voz desafinada, mostrarle sus juguetes favoritos, aunque ella era demasiado pequeña para apreciarlos. «Cuando crezcas», le susurraba a la bebé dormida, «te voy a enseñar todo, y voy a protegerte siempre, como mamá me protegió a mí». Catalina escuchaba desde la puerta, su corazón tan lleno que dolía. 6 meses después del nacimiento de Isabela, la Fundación Segundas Oportunidades de Catalina celebró su 5º aniversario. Habían ayudado a más de 1.200 mujeres a obtener educación y empleo digno. Muchas de esas mujeres asistieron a la gala de celebración, compartiendo testimonios de cómo el programa había transformado sus vidas. Una de ellas, Marina Vega, habló particularmente emotivamente. «Yo era empleada doméstica igual que la señora Catalina, limpiaba casas 12 horas al día por salarios miserables. Pensaba que ese era mi destino. Pero esta fundación me dio una beca para estudiar contabilidad. Ahora tengo mi propio negocio, empleo a 5 personas, y mis hijos van a la universidad. La señora Catalina me enseñó que nuestras circunstancias iniciales no determinan nuestro valor ni nuestro futuro». El aplauso fue ensordecedor.
Don Sebastián observaba a su esposa con orgullo evidente. Ella había tomado los privilegios que su matrimonio le otorgó y los había convertido en herramientas para cambiar vidas. Esa noche, de regreso en casa, don Sebastián le dio a Catalina un sobre. «¿Qué es esto?», preguntó ella. «Ábrelo». Dentro había documentos legales. Catalina los leyó con confusión creciente hasta que comprendió. Don Sebastián había transferido el 50% de Núñez Desarrollos a su nombre. Ya no era solo su esposa. Era copropietaria oficial de un imperio de 1.000 millones de euros. «Sebastián, esto es demasiado». «Es exactamente lo correcto», interrumpió él. «Has sido mi socia en todo excepto en el papel. Has transformado esta empresa tanto como yo. Los proyectos de vivienda social fueron tu idea. El programa de responsabilidad ambiental fue tu insistencia. Mereces reconocimiento oficial de tu contribución». Catalina lo besó con toda la gratitud y amor que sentía. «¿Sabes qué es lo más increíble de estos últimos años?» «¿Qué?» «Que comenzó con un juramento simple, proteger a un bebé inocente. Y ese juramento me dio todo. Una familia, un propósito, un amor que nunca imaginé posible. Ese juramento también me salvó a mí», dijo don Sebastián. «Me salvó de convertirme en mi padre, rico pero vacío, poderoso pero solo. Me enseñaste que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias». Subieron a revisar a los niños antes de dormir. Nicolás estaba acurrucado con su peluche favorito, e Isabela dormía pacíficamente en su cuna, una mano cerrada en un puño diminuto contra su mejilla. «Mira lo que construimos», susurró Catalina. «Mira lo que tú construiste», corrigió don Sebastián. «Yo solo tuve la suerte de ser incluido». Mientras cerraban la puerta de la nursería, ninguno podía imaginar que su historia, tan improbable y hermosa, inspiraría a miles. Porque las mejores historias no son sobre príncipes rescatando a cenicientas, sino sobre personas comunes eligiendo el amor sobre el miedo, la compasión sobre el juicio y la familia sobre la fortuna. Y en esa elección encontraron riquezas que ningún dinero podría comprar. 8 años habían transcurrido desde aquella noche en que Catalina juró proteger a un bebé huérfano. Nicolás tenía ahora 13 años, un adolescente alto y reflexivo que heredó la inteligencia de su padre y la empatía de Catalina. Isabela Aurora tenía 7 años, una niña vivaz con rizos castaños y una personalidad arrolladora que mantenía a toda la familia en constante movimiento. La mansión Núñez había visto muchos cambios. Don Sebastián, ahora rozando los 50 años, había delegado gran parte de las operaciones diarias de la empresa a ejecutivos de confianza, prefiriendo pasar tiempo con su familia. Catalina, a sus 37 años, se había convertido en una figura respetada en círculos empresariales y filantrópicos, dando conferencias sobre responsabilidad social corporativa. Pero aquella mañana de marzo traería noticias que sacudirían los cimientos de su tranquilidad. Catalina estaba en su oficina revisando propuestas para expandir la fundación a Latinoamérica, cuando recibió una llamada de un número internacional desconocido. Normalmente no respondía a llamadas así, pero algo la impulsó a contestar. «¿Señora Núñez?». La voz era femenina, temblorosa, con acento argentino. «Habla la doctora Silvia Ramírez del Hospital Italiano de Buenos Aires. Llamo respecto a una paciente nuestra, Verónica Santillana». El nombre que no habían escuchado en 8 años cayó como piedra en agua quieta. «¿Verónica está viva?», preguntó Catalina sintiendo una mezcla de emociones contradictorias. «Sí, pero está gravemente enferma. Cáncer de páncreas en estado avanzado. Los médicos le dan entre 2 y 4 meses de vida». La doctora hizo una pausa. «Ella me pidió que los contactara. Dice que necesita hacer las paces antes de morir, especialmente con usted». Catalina sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. Después de todo este tiempo, Verónica reaparecía, pero esta vez como una mujer moribunda buscando redención. «¿Por qué yo específicamente?», logró preguntar. «Dijo que usted merece escuchar la verdad completa sobre lo que hizo, y que hay algo que necesita entregarle antes de partir». Esa noche, durante la cena familiar, Catalina compartió la noticia. «¿Nicolás lo suficientemente mayor para recordar vagamente a su tía?», preguntó. «¿Es la hermana de papá que intentó lastimarnos?». «Sí», respondió don Sebastián con tono cuidadoso. «Pero eso fue hace mucho tiempo. Ella estaba enferma, no en su sano juicio. ¿Y ahora quiere disculparse porque se está muriendo?». La percepción de Nicolás era inquietantemente aguda. «¿No es un poco conveniente?». «Tal vez», admitió Catalina. «Pero el perdón no es para la persona que lo pide, es para quien lo otorga. Libera el veneno del rencor». «¿Vas a ir a Argentina?», preguntó Isabela Aurora, sus grandes ojos llenos de preocupación. «¿Y si es una trampa?». «No es una trampa, cariño», dijo don Sebastián.
aunque él mismo tenía dudas. La doctora Ramírez es real, el hospital también. Verifiqué todo. Entonces iremos juntos, decidió Catalina. Como familia. Si Verónica quiere hacer las paces, debe ver lo que no logró destruir. Una semana después, los 4 abordaron un vuelo privado a Buenos Aires. Los niños estaban fascinados por el viaje, su primera visita a Sudamérica. Pero bajo la emoción había tensión palpable. El hospital italiano era una institución impresionante en el barrio de Almagro. La doctora Ramírez, una mujer de unos 40 años con expresión compasiva, los recibió personalmente. Debo advertirles, dijo mientras caminaban por pasillos blancos y esterilizados, Verónica ha cambiado drásticamente, físicamente quiero decir. El tratamiento ha sido brutal, y ella rechazó la quimioterapia agresiva para mantener lucidez mental en sus últimas semanas. Nada pudo prepararlos para lo que vieron. La mujer en la cama del hospital era una sombra fantasmal de la Verónica elegante que habían conocido. Pesaba quizás 40 kilos, su piel amarillenta estirada sobre huesos prominentes, su cabello reducido a mechones ralos. Pero sus ojos, esos ojos Núñez que compartía con Sebastián, todavía brillaban con inteligencia. «Hermano», su voz era apenas un susurro ronco. «¿Viniste?» Don Sebastián se acercó a la cama, su expresión una mezcla de dolor y compasión. «Por supuesto que vine». Los ojos de Verónica se desplazaron hacia Catalina. «Y trajiste a la mujer que debía haber sido». Catalina sintió lágrimas punzando sus ojos. «Verónica». «No, déjame hablar. No me queda mucho tiempo, y hay cosas que deben saber». Verónica hizo una pausa para tomar aliento con dificultad. «Estos 8 años en Argentina me dieron algo que el dinero nunca pudo: perspectiva. Trabajé limpiando casas, igual que tú, Catalina. Viví en apartamentos pequeños. Comí comida sencilla, y lentamente, el veneno que consumió mi vida anterior comenzó a drenarse». «No necesitas explicarnos», comenzó don Sebastián. «Sí necesito», insistió Verónica. «Empecé terapia. Real, no las sesiones superficiales del hospital psiquiátrico. Confronté quién había sido. Una mujer privilegiada que creía merecer todo sin trabajar por nada. Una persona tan aterrorizada de ser ordinaria que destruía a quienes realmente lo eran, y aún así brillaban». Nicolás e Isabela observaban desde la puerta, fascinados y un poco asustados por esta tía moribunda que nunca habían conocido realmente. «¿Esos son tus hijos?», preguntó Verónica notándolos. «Ven aquí, no tengan miedo». Catalina asintió su permiso. Los niños se acercaron cautelosamente. «Nicolás», dijo Verónica estudiando al adolescente, «eres idéntico a tu padre a tu edad. Tienes sus ojos, su postura». Lágrimas rodaron por sus mejillas hundidas. «Intenté usar tu existencia como arma. Te vi como un obstáculo en lugar de un regalo. Perdóname por eso». «Está bien», dijo Nicolás con madurez sorprendente. «Yo estoy bien. Tengo una familia que me ama». «¿Y tú?». Verónica miró a Isabela Aurora. «Llevas el nombre de alguien especial». «Isabela Monasterio fue mi mejor amiga antes de convertirse en esposa de tu padre. Éramos como hermanas. Cuando murió, en lugar de honrar su memoria, usé su muerte como excusa para mi propia amargura». «Mami dice que el dolor nos puede volver malos o buenos», dijo Isabela con su sabiduría de 7 años. «Depende de nosotros». Verónica soltó una risa que se convirtió en tos dolorosa. «Tu mami es muy sabia». Don Sebastián tomó la mano esquelética de su hermana. «Verónica, te perdonamos. Hace años que lo hicimos. No necesitas torturarte más». «Pero hay algo más», dijo Verónica, alcanzando una caja en su mesa de noche. Con manos temblorosas se la entregó a Catalina. «Esto es para ti. Ábrelo cuando yo me haya ido». «¿Qué es?», preguntó Catalina. «Mi testamento, en cierto modo, y una confesión completa de todo lo que hice. Nombres, fechas, métodos, documentación de cada persona a quien pagué para difamar, cada mentira que planté, cada ley que rompí». Verónica cerró los ojos exhausta. «Quiero que lo tengas por si alguna vez alguien cuestiona tu lugar en esta familia. Prueba irrefutable de que yo era el monstruo, no tú». «No necesito pruebas», dijo Catalina suavemente. «Mi lugar en esta familia está seguro. Tal vez ahora, pero las familias tienen memorias largas y lenguas crueles. Cuando yo me haya ido, algunos intentarán reescribir la historia, pintarme como víctima y a ti como villana. No se los permitas». Verónica abrió los ojos nuevamente. «Y hay más en esa caja, cartas, para Nicolás cuando cumpla 18, explicando las enfermedades mentales que corren en la familia Núñez, para que esté preparado si alguna vez siente esa oscuridad que yo sentí». «Eso es muy considerado», dijo don Sebastián claramente conmovido. «No es consideración, es responsabilidad.
Verónica respiraba más pesadamente ahora. «Doctora Ramírez, ¿podría darme un momento a solas con Catalina?» Todos salieron dejando a las dos mujeres solas. Verónica miró a Catalina con intensidad penetrante. «¿Sabes cuál fue el momento que finalmente me rompió? Cuando leí en un periódico argentino sobre tu fundación, sobre cómo habías ayudado a miles de mujeres a escapar de la pobreza. Mujeres exactamente como yo, las había despreciado. Lágrimas fluían libremente ahora. Te odié porque eras todo lo que yo pretendía ser, pero nunca fui. Genuinamente generosa, humilde, buena. Y en lugar de aprender de ti, intenté destruirte. El pasado es pasado», dijo Catalina, tomando la mano frágil de Verónica. «Pero el futuro está por escribirse», respondió Verónica. «Hay algo más en esa caja. Una donación. Es todo lo que pude ahorrar trabajando estos 8 años, vendiendo las pocas joyas que me quedaban. 120.000 euros. Quiero que vayan a tu fundación». En memoria de la Verónica que pude haber sido si hubiera elegido diferente. Catalina no confiaba en su voz para responder. Simplemente asintió. «Cuida de mi hermano», susurró Verónica. «Y de esos niños. Dales el amor que nuestra familia nunca nos dio a nosotros. Lo prometo». Verónica sonrió débilmente. «¿Sabes qué es lo irónico? Pasé toda mi vida persiguiendo riqueza y estatus. Pero en este cuarto de hospital, rodeada de paredes desnudas, finalmente soy rica, porque hice las paces. Y esa paz no tiene precio». 2 semanas después, de regreso en Madrid, recibieron la llamada. Verónica había fallecido pacíficamente durante la noche, la doctora Ramírez a su lado sosteniendo su mano. El funeral fue pequeño, solo la familia inmediata. La enterraron en un cementerio sencillo en Buenos Aires, no en el mausoleo familiar Núñez en Madrid. Así lo había solicitado ella en su testamento. «No merezco estar junto a nuestros padres», había escrito. «Pero espero estar cerca de las personas normales, honestas, trabajadoras, que finalmente me enseñaron lo que significa vivir con integridad». Catalina finalmente abrió la caja completa después del funeral. Además de la documentación y el dinero, había cartas personales. Una estaba dirigida a ella específicamente. «Querida Catalina», leyó en voz alta para Sebastián, «si estás leyendo esto, significa que encontré el coraje de enviarte esta caja antes de morir. Espero que sí. Quiero que sepas que en mis últimos años te convertiste en mi héroe silencioso. Leía cada artículo sobre tu fundación, veía cada entrevista online, seguía cada proyecto. No por celos esta vez, sino por admiración genuina. Me preguntaba, ¿qué habría pasado si yo hubiera sido como tú? Si hubiera elegido construir en lugar de destruir, dar en lugar de tomar, amar en lugar de envidiar, nunca lo sabré. Pero puedo asegurarme de que otras mujeres tengan esa opción. El dinero en esta caja es mi intento de ser, aunque sea en muerte, una fracción de la persona que tú eres en vida. Úsalo bien, sé que lo harás. Con admiración y arrepentimiento eterno, Verónica». Don Sebastián abrazó a su esposa mientras ella lloraba. Ella encontró redención al final. «Todos merecemos esa oportunidad», dijo Catalina. «Segundas oportunidades. Es por eso que hago lo que hago». Esa noche hicieron un anuncio familiar. La Fundación Segundas Oportunidades establecería una nueva beca, el Fondo Verónica Santillana para Salud Mental. Ayudaría a mujeres que luchaban con enfermedades mentales a obtener tratamiento y apoyo mientras continuaban su educación. «Para que el legado de tu tía sea sanación, no dolor», explicó Catalina a Nicolás e Isabela. «Para que otras mujeres atrapadas en oscuridad encuentren luz antes de que sea demasiado tarde». Nicolás, maduro más allá de sus años, dijo, «Creo que a ella le habría gustado eso». Y mientras la familia se abrazaba en su sala de estar rodeados de amor y perdón, Catalina reflexionó sobre el viaje imposible que había vivido. De empleada doméstica a heredera multimillonaria, de extraña a madre, de juzgada a respetada. Pero la mayor transformación no había sido la suya. Había sido testigo de cómo el amor podía sanar incluso las heridas más profundas, como el perdón podía liberar incluso las prisiones más oscuras del alma. Y esa lección valía más que cualquier fortuna. 5 años más tarde, el 18º cumpleaños de Nicolás se celebraba en un salón de baile elegante del Hotel Ritz Madrid. No era la celebración extravagante que podrían haber organizado, sino un evento íntimo, con personas que realmente importaban, familia, amigos cercanos, beneficiarias de la fundación que se habían convertido en parte extendida de su círculo. Nicolás, ahora un joven apuesto de 1,83 m, con el porte de su padre y la bondad en los ojos que reflejaba la influencia de Catalina, se movía entre los invitados con gracia natural. Estudiaba arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid,
con planes de especializarse en vivienda sostenible para comunidades de bajos recursos. Siguiendo los pasos de ambos padres, bromeaban sus profesores. La visión empresarial de su padre, el corazón social de su madre. Isabela Aurora, ahora de 12 años y en plena adolescencia temprana, era la estrella social de la noche, encantando a todos con su personalidad efervescente. Había heredado el cabello oscuro de Catalina, pero los ojos grises distintivos Núñez. Durante el brindis, don Sebastián, ahora con 58 años pero manteniéndose vigoroso, tomó el micrófono. Hace 18 años, comenzó, su voz cargada de emoción, nació mi hijo en medio de la tragedia más profunda de mi vida. Su llegada me costó a mi primera esposa, el amor de mi juventud, y en mi dolor cegador cometí el pecado imperdonable. Rechacé a mi propio hijo. El salón quedó en silencio absoluto. Pero hubo alguien que no rechazó a Nicolás, alguien que no tenía obligación hacia él, ninguna conexión de sangre, ningún incentivo más allá de su propio corazón bondadoso. Don Sebastián extendió su mano hacia Catalina. Mi esposa, Catalina, vio a un bebé que necesitaba amor y simplemente lo dio, sin cálculos, sin agenda, sin expectativas de recompensa. Catalina, hermosa a sus 45 años con algunas canas plateadas elegantes en su cabello castaño, se sonrojó mientras los invitados aplaudían. Nicolás, don Sebastián se volvió hacia su hijo. Tienes dos madres. Una te dio vida, la otra te dio amor cuando yo no podía. Ambas son heroínas en tu historia. Isabela Monasterio te trajo a este mundo. Catalina Mendoza te mantuvo en él y te enseñó lo que significa ser bueno. Nicolás se acercó al escenario, secándose lágrimas que no intentaba ocultar. Papá, mamá Catalina, hay algo que quiero hacer esta noche. Sacó un sobre de su chaqueta. Cuando cumplí 18 hace 3 horas oficialmente, me dieron permiso para abrir la carta que tía Verónica dejó para mí. La leí esta tarde. Miró a Catalina. Y me hizo entender algo que siempre supe, pero nunca pude articular completamente. Abrió la carta y leyó en voz alta. Querido Nicolás, si estás leyendo esto significa que sobreviví lo suficiente para que llegaras a la adultez. Primero, una advertencia médica. Nuestra familia tiene historial de depresión y trastornos de ansiedad. Presta atención a tu salud mental. Busca ayuda si la oscuridad llega. No cometas mis errores. Segundo, una verdad. Tu madre biológica, Isabela, era extraordinaria. Pero la mujer que te crió, Catalina, es igualmente extraordinaria de maneras que nuestra clase social nunca valoró adecuadamente. Ella eligió amarte, y esa elección, libre y desinteresada, es el acto más puro de maternidad que existe. Honra a ambas mujeres, pero nunca dudes de quién es tu verdadera madre en los aspectos que importan. Con cariño de alguien que aprendió demasiado tarde, tía Verónica. No había un ojo seco en el salón. Así que esta noche, continuó Nicolás, quiero hacer algo público. Mamá Catalina, has sido mi madre en todos los sentidos excepto el legal. Me criaste, me enseñaste, me amaste, y aunque respeto profundamente la memoria de Isabela Monasterio, tú eres quien merece el título completo. Sacó documentos legales de su chaqueta. Estos son papeles de adopción. A los 18 años puedo elegir ser adoptado legalmente. Quiero cambiar mi nombre oficialmente a Nicolás Sebastián Núñez Mendoza, llevando ambos apellidos, el de mi padre biológico y el de mi verdadera madre. Catalina sollozaba abiertamente ahora. Nicolás, no tienes que... Sí tengo que, insistió él, porque es la verdad, y quiero que el mundo lo sepa. Los Monasterio, presentes en la celebración, se levantaron y aplaudieron. Don Álvaro, ahora de 80 años y caminando con bastón, se acercó al escenario. Nicolás, dijo con voz temblorosa pero clara, tu madre Isabela habría aprobado esto completamente. De hecho, estoy seguro de que desde donde esté, está sonriendo, porque ella amaba a Catalina también, y sabía que tenía un corazón de oro. Lucía Monasterio abrazó a Catalina. Gracias por amar a nuestro nieto tan completamente, por no ver su conexión con nosotros como una amenaza, por criar a un joven tan maravilloso. La ceremonia de firma de papeles de adopción se realizó allí mismo, ante notario y testigos. Cuando Nicolás firmó oficialmente los documentos que lo convertían legalmente en hijo de Catalina Mendoza Rivera, la ovación fue atronadora. Isabela Aurora corrió al escenario y abrazó a su hermano. Ahora somos hermanos de verdad en todo. Siempre fuimos hermanos de verdad, corrigió Nicolás, despeinándola cariñosamente. Pero ahora el gobierno también lo reconoce. Más tarde esa noche, después de que los invitados se fueran y los niños estuvieran en cama,
Catalina y don Sebastián se sentaron en la terraza de la mansión bajo las estrellas. ¿Alguna vez imaginaste que tu vida terminaría así?, preguntó don Sebastián, pasando un brazo alrededor de su esposa. Casada con un millonario, madre de 2 niños increíbles, administrando una fundación que cambia vidas y legalmente reconocida como madre del hijo que juré proteger hace 18 años. Catalina rió suavemente. No, nunca lo imaginé. Cuando era una niña en Cáceres, limpiando casas con mi madre, mis sueños eran mucho más modestos. Quería una vida decente, una familia amorosa, suficiente comida en la mesa. Y ahora tienes todo eso y más. Tengo todo lo que importa, corrigió ella. La riqueza material es bonita, no voy a mentir, pero lo que realmente me hace rica es esto. Señaló hacia la casa donde sus hijos dormían. Una familia que construimos contra todas las probabilidades. Amor que sobrevivió a tragedias, escándalos, traiciones. Don Sebastián la besó suavemente. ¿Sabes qué me dijo Nicolás esta tarde, antes de la fiesta? ¿Qué? Me dijo, papá, cuando sea mayor y tenga mi propia familia, quiero ser exactamente como tú y mamá Catalina. Quiero encontrar a alguien que me ame por quien soy, no por lo que tengo. Y quiero criar a mis hijos con los valores que ella me enseñó. Bondad, empatía, generosidad. Lágrimas brotaron nuevamente de los ojos de Catalina. Ese niño va a cambiar el mundo. Ya lo está haciendo. Su proyecto de tesis es diseñar viviendas prefabricadas de bajo costo, pero alta calidad para familias desplazadas. Presentó la propuesta a tu fundación para financiamiento. Por supuesto que la financiaremos, sonrió Catalina, pero con una condición, que él supervise personalmente cada construcción, no solo diseños en papel, involucramiento real con las comunidades. Ya se lo sugerí, dijo que era exactamente lo que planeaba hacer. Se sentaron en silencio cómodo durante varios minutos, observando las luces de Madrid brillando en la distancia. Catalina, dijo don Sebastián finalmente, hay algo que nunca te he preguntado directamente. ¿Alguna vez te arrepientes de todo lo que enfrentaste por estar conmigo? Las humillaciones públicas, las acusaciones, casi ir a prisión. El precio fue alto. Catalina consideró la pregunta seriamente. ¿Sabes cuál fue el momento más difícil de todos estos años? ¿Cuál? Cuando me prohibieron ver a Nicolás durante la investigación. Esas 6 semanas fueron peores que cualquier titular cruel o acusación falsa, porque me di cuenta de que lo amaba tanto que su ausencia dolía físicamente. Tomó la mano de su esposo, pero incluso en ese momento más oscuro no me arrepentí, porque sabía que valía la pena, y tenía razón. Eres la persona más fuerte que conozco. No soy fuerte, solo soy obstinada, bromeó Catalina. Mi madre solía decir, las mujeres Mendoza no nos rompemos fácilmente. Nos doblamos, nos adaptamos, pero no nos rompemos. Resulta que tenía razón. ¿Tu madre viene la próxima semana para la graduación de Isabela de primaria? Sí, y mis hermanos también. Toda la familia Mendoza. Catalina sonrió. ¿Sabes qué es gracioso? Durante años me preocupó cómo mezclar mi familia humilde con tu mundo elegante, pero resultó que tu mundo necesitaba más de mi familia que mi familia necesitaba de tu mundo. Absolutamente cierto, concordó don Sebastián. Tu familia nos enseñó lo que realmente importa. El teléfono de Catalina vibró con una notificación. Era un correo electrónico de Marina Vega, una de las primeras beneficiarias de la fundación que ahora era contadora exitosa. Mira esto, dijo Catalina, mostrándole el mensaje a don Sebastián. Marina quiere donar 100.000 euros a la fundación, del negocio que construyó con nuestra ayuda inicial. Dice que es su manera de devolver lo que recibió. El círculo se completa, murmuró don Sebastián. Se multiplica, corrigió Catalina. No es un círculo, es una espiral ascendente. Ayudamos a Marina. Marina ayuda a otras. Esas otras ayudarán a más. Así es como cambiamos el mundo. Una vida a la vez. Se quedaron en la terraza hasta el amanecer, hablando sobre el futuro, los planes de Nicolás para su carrera, el deseo de Isabela de estudiar medicina veterinaria, la expansión de la fundación a Colombia y Perú, los proyectos de vivienda sostenible de Núñez Desarrollos. Cuando el sol finalmente apareció sobre el horizonte, pintando el cielo de rosas y dorados, Catalina reflexionó sobre el viaje increíble que había vivido. Había comenzado como una empleada doméstica, sin educación formal ni conexiones sociales, con solo su corazón bondadoso como capital. Y ese corazón la había llevado a alturas que nunca imaginó. Madre, esposa, filántropa, empresaria, figura pública respetada. Pero lo más importante, había mantenido su juramento. Aquel juramento susurrado hace 18 años a un bebé llorando en una cuna lujosa. Te prometo que nunca estarás solo.
Nicolás nunca estuvo solo. Creció rodeado de amor. El amor de su padre redimido, el amor de sus abuelos maternos reconciliados, el amor de su hermana menor, y sobre todo, el amor incondicional de una mujer que eligió ser su madre cuando nadie más podía. ¿En qué piensas?, preguntó don Sebastián, notando la expresión distante de Catalina. En promesas, respondió ella suavemente. En cómo una promesa simple cambió todo. No solo para Nicolás o para ti, también para mí. Ese juramento de proteger a un bebé inocente me dio propósito, familia, amor y una vida más rica de lo que cualquier dinero podría comprar. Las mejores promesas siempre lo hacen, dijo don Sebastián. Y tú, mi amor, eres la mejor en mantener promesas. Mientras el sol continuaba ascendiendo, iluminando la mansión Núñez con luz dorada, Catalina Mendoza Rivera de Núñez supo con certeza absoluta que cada lágrima derramada, cada batalla peleada, cada momento de miedo o dolor había valido la pena. Porque al final no importaba de dónde venías, importaba hacia dónde ibas, y el destino que había alcanzado, construido sobre fundamentos de amor, sacrificio y bondad genuina, era más hermoso que cualquier cuento de hadas. La humilde limpiadora había jurado proteger al bebé millonario sin madre, y en el proceso de mantener ese juramento, no solo él la había hecho rica en dinero, la había hecho rica en todo lo que verdaderamente importaba: amor, familia, propósito y la satisfacción profunda de saber que había vivido una vida que importaba. Y esa era la mayor riqueza de todas. Fin.